noches, estamos en directo en Mírame Televisión. Hoy tenemos un programa cargado de actualidad informativa aquí en Canarias al Día. Vamos a hablar, fíjense, entre otras muchas cuestiones, de las novedades del caso Koldo. Después una interesante entrevista de Koldo García en el periódico El Mundo, donde señala directamente contactos con el ministro y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Vamos a hablar del caso Koldo, pero también, por supuesto, vamos a tener la mirada muy presente en esa gran manifestación del próximo 20 de abril que está generando muchísimas reacciones y que inicialmente se iba a producir en Tenerife, pero que ya va a ser secundada al menos en 5 de las 7 Islas Canarias. Pero también, por supuesto, no vamos a perder nuestro contacto con la información local y vamos a tratar varios asuntos de la actualidad local muy importantes y que preocupan en varios municipios de Canarias. Como siempre lo haremos en compañía de Óscar Martín. Óscar, periodista de Onda Cero Canarias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que, como digo, tenemos muchísimos asuntos de los que tratar. Sorprendido me dejó, sin duda, la entrevista de Koldo García al periódico El Mundo. Me sorprendió sobre todo porque da la sensación de que quiere empezar a tirar de la manta. Sí, ¿no? Efectivamente, David, en este caso, bueno, pues en lo que concierne a Canarias, bueno, en esa entrevista en el periódico El Mundo, vino a decir Koldo, que está bajo una ardua investigación, en este caso por parte de la Audiencia Nacional, que bueno, que uno de los presidentes, en este caso ya saben que bueno, ha saltado el nombre de la actual presidenta del Congreso y en su momento presidenta de Baleares, pero que uno de los que le llamó directamente fue el actual ministro y expresidente canario socialista Ángel Víctor Torres, ¿no? Y el propio Torres ya a lo largo de esta mañana, bueno, negaba el hecho de que bueno, hubiese protagonizado esa mediación con Koldo. En cualquier caso, bueno, dijo que en principio estaba sobre la mesa del que fue en su momento director del Servicio Canario de Salud, que había puesto esa situación, esa posible compra de las mascarillas en manos de los servicios jurídicos. Y bueno, por otro lado también el hecho de que están pidiendo que Ángel Víctor Torres comparezca en la comisión del Congreso de los Diputados, y también el Partido Popular en Canarias pidiendo que el propio Torres comparezca directamente, físicamente, en la comisión que, como saben, se ha abierto en el Parlamento Regional. En cualquier caso, estas ramificaciones, los casos mascarillas, porque son 3 las ramificaciones o los 3 casos que se han abierto, siguen, como saben los espectadores, acaparando toda la actualidad informativa. Sin duda, están acaparando actualidad informativa importante. Lo que decías, Ángel Víctor Torres públicamente lo ha negado hoy, esos contactos directos con Koldo García, pero bueno, en cualquier caso, vamos a seguir teniendo, por supuesto, muchos casos mascarillas aquí en Canarias al Día y, por supuesto, también a nivel general de la actualidad informativa. Pero como les decía, nosotros queremos centrarnos también en la información local, en lo que está ocurriendo en algunos municipios, y preocupación es la que ha habido en el municipio Gran Canario de Arucas por culpa de una avería que ha dejado sin suministro de agua, al menos desde el pasado Viernes Santo, a cerca de 5.000 vecinos. Para actualizar esta situación, para saber cómo se encuentra en estos momentos la situación en el municipio de Arucas, cuántos vecinos siguen afectados y si por fin se ha conseguido reparar esa avería, vamos a hablar con Pepe Montes de Oca, que es el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Arucas, al que ya saludamos a esta hora de la noche en directo. Pepe, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a actualizar la información. A esta hora, ¿qué podemos decir? ¿Qué pueden decir desde el Ayuntamiento? ¿Cuál es la situación que están viviendo con este problema, insisto, que ya lleva varios días afectando a vecinos y vecinas del municipio de Arucas? Sí, a esta hora, hace un par de horas que hablé con el técnico de Canaragua, que es el que lleva el servicio de abastecimiento de agua en Arucas, y lo que sí tenemos son algunas incidencias, pero en casas, algunas casas particulares que o se han ensuciado los filtros o los contadores, y estamos yendo a limpiarlo, pero ya prácticamente, hombre, no con toda la fuerza que debería estar el agua, pero ya toda esa zona que estaba afectada ya está recibiendo agua. ¿Cuál fue lo que provocó realmente esa avería? ¿Qué fue lo que produjo ese corte en el suministro de agua? El jueves por la noche para viernes me llamaron que se hubiera cortado el suministro para la zona de Santidad, aparte de Cardones, Juan 23, San Francisco Javier, bueno, una importante población, que eran cerca de unos 5.000 habitantes. Se cortó el agua y entonces empezamos, pues, ellos dijeron que posiblemente la incidencia estaba en lo que es el aparcamiento municipal que está pegado a la iglesia de Arucas, y empezamos a hacer catas. Allí nos dimos cuenta pues, que esa tubería que baja del depósito de la montaña Arucas está a unos 6 metros de profundidad de la tubería. No encontramos avería ninguna y seguimos haciendo catas. Llegamos por la noche, cerramos la calle de la entrada de Arucas por la parte del Pino, que le llamamos, donde está el Colegio de las Monjas, y bueno, empezamos a mirar con
los buscafugas y detectaron que, bueno, en una esquina allí de esos edificios que hizo Félix Santiago, pues parecía que había una pérdida. Pues al día siguiente, claro, ya era las 10 de la noche, no íbamos a estar excavando pegados en aquella urbanización. A las 10 de la mañana fuimos y llegamos a 6 metros de profundidad y no encontrábamos la tubería. Entonces ya, a partir de ese momento, decidimos pues no buscarla más. Sí, vamos a hacer algo para suministrar agua. Pusimos un bypass, pero el primero que pusimos fue de una sola tubería y no había caudal suficiente para todas las personas que estaban sin agua. Con lo cual, pues bueno, ahí de verdad que fue... hombre, se quedó uno angustiado porque uno pensaba que en ese momento pues iba a solucionar, pero no funcionó. Pues al día siguiente pusimos 2 tuberías. Y bueno, ya está entrando el agua y ahora ya lo que sí hemos decidido, ya hoy se empezó a hacer, para colocar la nueva tubería, y esa tubería antigua que tiene unos 40 años de antigüedad y que está enterrada pues a unos 6 metros, porque aquello antes, pues el Colegio de las Monjas estaba a nivel de carretera y hoy en día hay que bajar una rampa. Imagínense la tierra y escombros que han llevado arriba de esa tubería. Y entonces ya olvidarnos de esa y poner una nueva, que ya estamos empezando ya los preparativos para colocarla. Pero mientras tanto sigue el bypass hasta que no se coloque la nueva. ¿Y cuánto pueden tardar en colocar la nueva tubería? No, la nueva tubería, mientras esté el bypass funcionando, podemos tardar aunque sea 15 días, pero porque le estamos sirviendo el agua por una tubería de 200, que es la tubería que normalmente suele ir la impulsión para Santidad. Pero vamos, ya las tuberías ya las trajo Canaragua, ya las tiene en Arucas, las tiene allí en el mismo barranco al lado donde está el enganche que va para Santidad. Ya hoy han estado abriendo las catas donde estaba la tubería nueva que llega hasta una esquina de donde está ese colegio para conectar al barranco, y vamos, que si empiezan mañana, pues bueno, aunque estén una semana no tenemos problema, porque estamos suministrando el agua, la cantidad y la presión que necesita esa tubería. De cara a posibles daños y perjuicios que hayan sufrido ya no solo los vecinos a nivel particular, sino también algunos comercios, ¿se va a tomar alguna medida por parte del ayuntamiento para, no sé si es posible, compensar esos daños que se han producido a la población? Ese tema lo estuvimos hablando hoy, porque tuvimos una reunión hoy con la gerencia de Canaragua, el señor alcalde de Arucas y yo, y bueno, ahora pues estuvimos hablando que puede ocurrir ese tema, ¿no? Que puede haber reclamaciones, y bueno, cuando vengan pues ya tomaremos, sobre todo por parte de Canaragua, porque al final Canaragua es la distribuidora del agua del abastecimiento de Arucas. Ellos son los que tienen la concesión. Nosotros, bueno, yo como concejal, bueno, yo he estado todos estos días a pie de obra, pero en verdad he estado allí un poco para controlar la situación, porque, hombre, es una cosa que es de emergencia, pero al final la concesión de agua en Arucas la lleva Canaragua. Pero bueno, ya nos pondremos de acuerdo, y si hay alguna denuncia, alguna reclamación, pues ya veremos de qué manera la cumplimentamos. Ya supongo, porque al final, claro, Canaragua es la concesionaria. Entiendo yo que ustedes tendrán también la necesidad o la obligación de pedirle responsabilidades por lo que ha ocurrido. Es verdad que esa tubería era vieja, que es un problema de mantenimiento, no sé hasta qué punto es responsabilidad de Canaragua, pero sí que evidentemente Canaragua tiene la obligación de velar porque la red de suministro estén en las condiciones necesarias para garantizar ese suministro, entiendo. Sí, hombre, eso no cabe duda de lo que usted está diciendo. Vamos a ver, en Arucas puede haber unos 460 kilómetros de tubería de red de abasto. Ellos todos los años, pues todas las zonas que ellos creen que son conflictivas, pues ellos hacen una inversión para renovar las redes. Hasta ahora esta red en este sitio no hubiera dado problema. Que ahora podemos pensar, ¿por qué ha surgido este problema, que esto tenía que haberse cambiado hace tiempo? Pues bueno, pues vale, sí, pero es que hasta ahora no hubiera dado problema ninguno. Es decir, hasta ahora aquí fallo ninguno, con lo cual ellos dicen, bueno, esta tubería está funcionando bien, vale. Que ahora después a toro pasado decimos que esta tubería tenía 40 años y algo tenía que haberse cambiado, pues también. Pero bueno, ya eso, ya ahora lo veremos. Primero que ya todo el mundo tenga agua y ya nos sentaremos a discutir este tema. Ya quiere decir, concejal, que es la primera vez que ocurrió un incidente de este tipo, ¿no?
pero teniendo en cuenta las circunstancias exactamente de la avería de la que cuentan, entiendo que primero, como dice usted, hay que resolver lo que está pendiente, pero ¿temen que esto pueda ocurrir, insisto, en un futuro? Hombre, nosotros por lo menos esta regla vamos a cambiar. Yo, mire, en el 2008, porque yo, aunque sea concejal de Arucas, mi trabajo es el Consejo Insular de Aguas. En el 2008 hubo un parón de la desaladora de Arucas de 3 días que se quedó Arucas sin agua, pero toda Arucas. Es decir, las averías que han pasado hasta muchos municipios surgen, como uno cuando tiene un coche y te lo acabas de comprar y a lo mejor a los 15 días te deja tirado. Es verdad que a lo mejor dices, coño, pues a lo mejor esta tubería tenía que haberla cambiado hace 20 años, pero no se cambió. Bueno, ahora me ha tocado a mí en este momento vivir esta situación y la vamos a cambiar. Yo creo que esta, poniéndola nueva toda, no creo que vaya a surgir problemas hasta dentro de unos años. Y bueno, y esperemos que lo que tenemos puesto de paz para que vaya mandando agua hasta que coloquemos la otra tampoco nos dé disgusto. Ya por último, ¿qué le diría en estos momentos, concejal, a los vecinos que están pendientes, que como decía usted al comienzo son pocos, pero que también han recuperado la totalidad del agua? ¿Qué le diría o qué mensaje le lanzaría esta la noche? Porque desde luego deben de estar inquietos o preocupados, por lo menos nerviosos, porque quieren ya recuperar el agua como lo han hecho el resto de vecinos de su municipio. Sí, yo aparte de ya que he pedido disculpas desde el otro día, desde que empezó este problema, yo creo que esta noche, seguro, que por la noche, como hay menos consumo, ya se va a recuperar totalmente todo. Si hay alguna vivienda, que también es verdad que estamos mandando a la gente de ganar agua porque se han ensuciado filtros y se han ensuciado pues entradas de contadores, porque después de estar 4 días vacío la tubería, pues arrastra algo de suciedad. Pero también les pediría, como ya lo he pedido durante 5 años, que hemos perdido pues el hábito de tener todo el mundo su bidoncito, su aljibe, que todo el mundo hemos quitado ya los hidros porque dice que consumen luz, los bidones porque, como me dijo ayer una señora, hombre, es que yo tenía 3 bidones y lo quité porque monté una barbacoa. Vamos a ver, yo no obligo a nadie a que ponga bidones ni ponga aljibe, pero también es verdad que por lo menos tener un bidón para escapar, aunque sea un par de días. Ya nos hemos dedicado todo el mundo a quitar bidones y a quitar aljibe, y hasta comunidades de vecinos, que no lo entiendo. Y entonces, hombre, yo no lo sé, pero yo, por ejemplo, tengo bidones. Yo, donde llegó también el corte de agua, vive mi familia y tenemos bidones. Yo creo que no es tan difícil o tan complicado, por lo menos para tener 2 días. Pero también nos hemos dedicado o nos hemos acostumbrado a que todos los días tenemos agua, y ya no solo en Arucas, en cualquier municipio, y hemos quitado todos esos almacenamientos de agua. Lo cierto, concejal, es que en cualquier caso el agua es un bien básico y es responsabilidad de las administraciones garantizarle el suministro a través de las concesiones o de la fórmula que sea a la población. Yo creo que culpar a la población tampoco puede ser, en este caso, la solución. Es verdad que más vale ser precavido, pero claro, no puede darse esa sensación, ¿no? Pienso yo. Creo que no me ha entendido bien. Yo, por ejemplo, yo tengo que suministrar agua. Yo, por ejemplo, voy a darle un caso. Usted me dice hoy, mire, que no tengo agua porque no hay agua en la red. Vale, yo le mando una cuba. ¿Y dónde le vacío el agua a usted en su casa? Ya. Si no tiene aljibe ni tiene depósito. Ya. No sé, concejal, seguramente yo creo que usted entiende esta situación. Sí, yo entiendo la situación, pero ustedes son los que tienen que darle soluciones a los problemas que se generan, sobre todo por la mala gestión, aunque no sea directamente por ustedes o por culpa de la concesionaria o por culpa de quien sea. Al final el agua es un bien básico. Podemos echarle ahora, le podemos echar la culpa ahora a usted, a quien quiera, pero también le digo, vale, yo tengo que suministrar agua. Lo estoy haciendo, bueno, ponemos tubería, ponemos lo que haga falta. Si hay que poner cubas, se ponen cubas. Pero es que yo la pregunta que le hago, si usted me pide agua y no tiene depósito donde echarla, ¿dónde le pongo la cuba al agua y yo estoy en su casa? Ya, bueno, en otros municipios no vamos a alargar tampoco este debate, porque yo entiendo. Yo le contesto lo que usted me pregunta. Es decir, usted me dice que yo tengo la responsabilidad de servir agua como administración. De acuerdo, le doy toda la razón del mundo. Eso hemos hecho. Hay gente que nos ha pedido a Cuba, se la pongo. Pero si después no tienen donde yo echarle la cuba, el agua, ¿dónde se la pongo? Es la pregunta que yo le hago a muchos ciudadanos que me han pedido Cuba, si no tienen ni depósito ni aljibe.
Nah, lo entiendo, o sea, la verdad es que en cualquier caso nosotros le agradecemos mucho que nos haya podido actualizar cuál es la situación para también dar un mensaje de tranquilidad y sobre todo lo que esperamos es que esto no vuelva a ocurrir, que evidentemente también se tomen las medidas oportunas para que haya una mayor vigilancia al menos de la red de saneamiento para que esto no ocurra, porque es verdad que hoy puede estar funcionando, pero al final si una tubería tiene 40 años, antes o después pues, va a tener lógicamente algún problema como el que ha ocurrido en este caso. Por supuesto. En cualquier caso, de verdad, muchas gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Venga, a ustedes. Bueno, Óscar, la verdad es que uno se intenta poner en la piel del concejal, pero al final, a ver, el ayuntamiento es el que tiene que resolver los problemas. O sea, a ver, tú eres un ciudadano, estás en tu casa y te cortan el agua durante 4 días o 5 en Semana Santa y evidentemente la puerta que vas a tocar es la del ayuntamiento. Claro, porque es quien mantiene el contrato con la empresa concesionaria, Canaragua en este caso, y el ayuntamiento que tiene que fiscalizar. Y que quede claro una cosa, Óscar, ningún ciudadano tiene la obligación de tener un aljibe en su casa. Desde luego. Evidentemente ya ha pasado, hemos evolucionado y estamos en una época en la que debería haber soluciones técnicas posibles para ante un problema como este. Yo recuerdo que otras veces que ha ocurrido esto en otros municipios se han colocado pues diferentes aljibes públicos de libre acceso para que la gente pueda ir ahí y llenar sus garrafas. Soluciones, lo que no se puede hacer, insisto, en cualquier caso, es que decirle a los ciudadanos, mira, es que como tú no tienes un aljibe en tu casa, pues al final no te puedo llevar cubas a tu casa o no te puedo solucionar el problema, porque para eso están las administraciones, para solucionarle los problemas a la gente. No, y como saben los espectadores, aquí hay un contrato, hay una concesión que es Canaragua, claro, que depende directamente de la gestión de ese ayuntamiento, concretamente el ayuntamiento de Aruca en este caso concreto, ¿no? Y luego es el ayuntamiento quien tiene que fiscalizar y entiendo yo que tiene que asumir, hacerle que la empresa Canaragua, como le decía, asuma responsabilidades por lo que ha ocurrido. Entre otras cosas porque estamos hablando nada más y nada menos de 5.000 afectados, es decir, 5.000 vecinos. Y ocurre además en Jueves Santo, durante las vacaciones. Bueno, lo importante, la parte positiva es que, bueno, en principio es el compromiso del señor Montes de Oca, que los pocos vecinos que no han recuperado la totalidad del agua ya esta misma noche, ese es el compromiso, creo que es lo relevante, esta misma noche pueden recuperar la totalidad, insisto, del agua potable, pero cualquier caso es un problema. Y además es contradictorio todo, ¿no? Es decir, aquí hay un problema de gestión, en este caso técnico, digo yo, porque depende de Canaragua lo que ha ocurrido, cuando en otros municipios de Canarias hay un problema de la crisis hídrica, ¿no? Es decir, que muchos municipios están haciendo un llamamiento a sus vecinos que sean prudentes para tratar de garantizar el agua potable. Hay restricciones en muchos ayuntamientos, por ejemplo, en el tanque, en la isla de Tenerife, la alcaldesa Esther Morales ha lanzado un bando para no aplicar restricciones teniendo en cuenta la crisis hídrica en la isla de Tenerife y que hay una contención en cuanto al consumo del agua, ¿no? Pero, sin embargo, en otro municipio de Canarias, en Aruca, por una avería, en este caso, que entiendo yo que la responsable es Canaragua, insisto, la empresa de gestión, se quedan 5.000 personas sin agua. Claro, pero el ayuntamiento en este caso no tiene fácil, en el sentido de que al final lo que tiene que hacer el ayuntamiento es ser contundente con Canaragua, claro, que es la concesionaria la que tiene que garantizar por contrato ese servicio. Claro, ¿no? un bien público, un bien importante, como decías, que es el agua potable. Como, por ejemplo, hacen los ayuntamientos con otras concesionarias, como por ejemplo la limpieza, que no tiene la misma importancia, pero insisto, son 5.000 personas, que luego me parece una cifra muy preocupante y muy importante. Bueno, seguimos en Gran Canaria y en este caso en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, porque allí siguen creciendo las dudas sobre la gestión del actual gobierno y sobre todo también de la herencia que el actual gobierno ha recogido del anterior, que en cualquier caso son del mismo partido, porque ustedes saben que en Las Palmas de Gran Canaria gobierna el Partido Socialista, o tienen la alcaldía, en este caso con pactos con Nueva Canarias y con Podemos. Bueno, pues el Partido Popular, vamos a ver este titular de Canarias 7, sospecha o atisba graves irregularidades en las deudas de la Sociedad de Promoción Capitalina. Además, Coalición Canaria en el Ayuntamiento de la capital también ha solicitado la auditoría externa encargada tras el último Consejo de Administración. Al final, la empresa pública tenía unas importantes deudas y esas deudas, según, insisto, la oposición, bueno, pues se considera que es culpa de una negligente gestión de esa empresa pública fundamental, Óscar, la Sociedad de Promoción para, en este caso, precisamente como motor económico. Impulso económico de la ciudad, nada más y nada menos que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Parece ser que Jimena Delgado, que como saben es la portavoz del Grupo Popular en este Ayuntamiento de Gran Canaria, bueno, pues parece que ha dicho, o ha dado a entender que amenazan con la posibilidad, ¿no?, de acudir a los tribunales por esa gestión de la Sociedad
de promoción económica. Parece ser que además, bueno, como decías, el Consejo de Administración acaba de realizar una auditoría, en este caso de los últimos, si no me equivoco, 5 años, y bueno, y parece que apartaron al gerente durante 2 meses, y esa, bueno, pues insisto, o recuerda al Partido Popular, esa deuda siempre ha venido estando bajo el paraguas del Partido Socialista. En este caso, como decía David, bueno, pues ahora gobierna el Partido Socialista con Carolina Darias como alcaldesa, en este caso ese gobierno progresista, pero que en el anterior gobierno, durante varios mandatos también, el alcalde era socialista, Augusto Hidalgo, que ahora es vicepresidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. En cualquier caso, bueno, pues bajo sospecha, insisto, la gestión económica de un organismo, de una entidad muy importante que, bueno, su labor es el desarrollo, el impulso en una ciudad tan importante como Las Palmas de Gran Canaria. Al final es, bueno, en Santa Cruz de Tenerife es la Sociedad de Desarrollo, Sociedad de Promoción en Las Palmas de Gran Canaria. Pues son, en cualquier caso, entidades fundamentales y que además lo sorprendente es que, bueno, pues haya caído en esa situación deficitaria una empresa que en principio no debería tener esa situación deficitaria, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo queda todo este asunto y veremos si también una vez que se haga pública esa auditoría podemos tener también más datos sobre esta cuestión. Y seguimos en Gran Canaria porque ha trascendido, y le preguntamos también la semana pasada o hace ya 2 semanas, hemos hablado con varios protagonistas de este asunto. Ustedes saben que se está investigando a la figura de Rafael Hernández, el presidente de la COAC, en este caso del sindicato mayoritario de los agricultores y ganaderos en Canarias, y que, bueno, se está investigando porque presuntamente explotó a menores migrantes en su finca, mientras que la versión que ha trasladado Rafael Hernández mientras ha hablado con los medios, que nosotros finalmente no pudo atendernos para contarnos su versión, es que, bueno, que todo eso estaba vinculado a un proyecto de formación. Pero la verdad es que a raíz de todo esto se están conociendo, bueno, pues esas subvenciones millonarias que han recibido pues entidades vinculadas con la figura de Rafael Hernández, sobre todo de gobiernos en los que se encontraba el Partido Socialista. A nadie se le escapa que Rafael Hernández mantiene una buena relación con el Partido Socialista y en concreto con el que era presidente del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres. Esto es público y notorio. Pues bien, el Cabildo de Gran Canaria, en este caso, a través, lo leíamos en el periódico La Provincia, pues ha concedido más de 4 millones a 2 entidades vinculadas con Rafael Hernández. Y el Partido Popular, él ha decidido, desde la oposición, reclamar información sobre esas subvenciones relacionadas con el empresario que, como saben, está siendo investigado en estos momentos por la Fiscalía a raíz de la denuncia de un ex trabajador de Rafael Hernández. Sí, yo entiendo en este caso que el Partido Popular, la oposición en el Cabildo de Gran Canaria, trata de averiguar o de saber con detalles, ¿no?, bueno, pues ese proceso, qué tipo de subvenciones se le otorgó a Rafael Hernández. Hay que decir que Rafael Hernández, hasta hace bien poco, bueno, pues insisto, hay una investigación abierta, presunción de inocencia, después, como decías, David, de una denuncia de la Inspección de Trabajo por supuestamente, presuntamente, bueno, pues protagonizar supuesta explotación, en este caso de menores migrantes en sus fincas, a través, insisto, de una ONG, una organización no gubernamental que dirigía a su hija, pero que dependía de la gestión del propio Rafael Hernández, pero que antes de conocer, repito, habría que ver en qué termina esa investigación. Rafael Hernández era un destacado, un hombre importante, fuerte en el sector agrícola en Canarias, pero especialmente en el sector primario en la isla de Gran Canaria. Yo creo que en este caso corresponde, como no puede ser de otra manera, que la oposición, bueno, pues conocer, acceder a qué tipo de subvención, de qué manera se dio y, bueno, la cuantía exacta, concretamente, que, bueno, pues se le ha podido dar el Cabildo de Gran Canaria, en este caso una figura que ahora mismo está bajo la atenta mirada de los tribunales, entiendo que por parte, en este caso, de la Fiscalía. Transparencia, en cualquier caso, Oscar, que siempre es fundamental en cualquier asunto, y es verdad que esto surge, sobre todo esas sospechas a raíz de esa investigación, que al final yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero sí que es verdad que hay una cuestión importante y al final, que por ser transparente, estaría bien saber sí que, bueno, a lo mejor a raíz de una cosa vamos a descubrir otra, claro, que también es importante, si esas subvenciones se han conseguido pues de manera, claro, siguiendo todos los procedimientos legales, que entiendo que es lo que busca el Partido Popular. Bueno, y está bien que el Partido Popular desde la oposición lo pregunte. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar del caso Koldo, porque se lo decíamos al principio, está siendo noticia, lógicamente, a nivel de Canarias, pero también a nivel nacional, sobre todo después de una entrevista que el ex asesor del ex ministro Ábalos concedió en exclusiva al periódico El Mundo. Vean este titular rescatado del periódico Canarias 7. Koldo asegura que contactó con Torres para el contrato con la empresa de la trama corrupta. Afirma que ofreció la empresa investigada ahora por la justicia a Canarias, entre otras comunidades,
porque le daba cierta seguridad. Bueno, yo creo que la entrevista de Koldo García en el periódico El Mundo no tiene desperdicio, merece la pena escuchar porque da la sensación de que ha empezado a tirar de la manta. No se trata ahora de blanquear a Koldo García, ni mucho menos, que era uno de los cabecillas de esta presunta trama, pero sí que es verdad que todo lo que pueda decir puede ser interesante. Eso sí, habrá que cogerlo también con pinzas porque al fin y al cabo no deja de ser uno de los principales investigados en esta causa judicial. Bueno, no ha tardado en contestar a esas declaraciones de Koldo García y esa publicación del Mundo el ministro Torres. Vamos a escucharlo. Creo que claridad absoluta en lo que llevo diciendo desde el primer día, ¿no? Además, creo que en el día de hoy el propio Koldo García ha afirmado en el mismo medio que no contactó conmigo para la compra de esta empresa, ¿no? Y por tanto dejar bien claro que ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia. Bueno, ya lo han visto, lo niega rotundamente, Óscar. Sí, en este caso lo niega, como decía ya al comienzo, ha comparecido hoy en esa rueda de prensa después del Consejo de Ministros, ha negado que mediara cuando fue presidente de Canarias, como han podido comprobar, para contratar con esa empresa de suministro de mascarilla, que en este caso lideraba, bueno, el cabecilla de esta investigación, el ex asesor de Ábalos, el que fue ministro de Transporte y secretario de organización del Partido Socialista en este país. Ha avisado también de que si él comparece en el Senado por este tema, también lo tendrán que hacer Alberto Núñez Feijóo por su etapa al frente de Galicia, lo ha dicho Torres o la actual presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En cualquier caso, también en este caso, entenderán, lo habrán notado, está intensificando la labor de oposición, la fuerza del Partido Popular en torno a esta trama de presunta corrupción sobre los casos Mascarilla. De hecho, sostiene concretamente el Partido Popular en Canarias, porque como saben Torres fue presidente de Canarias y actualmente es el secretario general del Partido Socialista en esta comunidad autónoma, que Koldo ha puesto en tela de juicio la credibilidad, en este caso de Torres, que bueno, pues en este caso bueno, ha estado defendiendo su honorabilidad y desde luego estar al margen de este tipo de ramificaciones. Lo ha dejado bien claro en esa comparecencia. Y por otro lado, como yo contaba al comienzo, el presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del gobierno regional, bueno, pues ha dicho que desde su punto de vista el señor Torres debe comparecer físicamente, lo ha dicho en el Parlamento por el caso Mascarilla. En cualquier caso, el propio Torres ha venido a decir también que él ni se puso en contacto con Koldo, ni recibió ninguna orden para adquirir este tipo de estas mascarillas con esta empresa, pero si no me equivoco vino a decir a mí un dato significativo, ¿no? Que en este caso sí que parece ser que se pusieron en contacto, según Torres, con el que entonces era director del Servicio Canario de Salud y que luego el director del Servicio Canario de Salud puso esa situación sobre la mesa de los técnicos de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias. Recuerda que lo contamos aquí en su día, esos contactos que sí que se publicaron a través de WhatsApp que se enviaron, en este caso desde la dirección de la trama, a Antonio Olivera, que era director del Servicio Canario de Salud y además mano derecha del propio Ángel Víctor Torres, ¿no? En este caso Antonio Olivera en aquella época durante un periodo corto, pero lo fue, ¿no? Siendo Julio Pérez consejero de Sanidad de manera transitoria y Antonio Olivera era el director del Servicio Canario de Salud. Ya saben que hubo anteriores, como por ejemplo el famoso Conrado Domínguez, pero es que Antonio Olivera, militante por cierto del Partido Socialista, actualmente es el jefe de gabinete del propio ministro, el señor Torres. Bueno, la verdad es que sobre este asunto está habiendo muchísimas reacciones políticas. Ustedes saben que cuando suelen ocurrir estas cosas se pone el ventilador. Eso lo está haciendo el Partido Socialista para intentar también implicar al Partido Popular con sus casos vinculados también con la compra de mascarillas o con la gestión que ellos hicieron durante la pandemia, pero también es verdad que hay muchos partidos que están pidiendo que haya dimisiones, que se asuman responsabilidades políticas. Para eso, como saben, se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias en la que tendrá que declarar, en principio, el propio Ángel Víctor Torres, pero también hay formaciones políticas como Drago Canarias que están pidiendo directamente la dimisión del actual ministro Ángel Víctor Torres. Nosotros el lunes en Canarias al Día entrevistábamos a Carmen Peña, que es la portavoz nacional de Drago Canarias, que es una formación que sigue creciendo en las islas, que parecía que podía ser flor de un día, porque como saben nació a la sombra de la figura del exdiputado Alberto Rodríguez, pero que parece que está creciendo, están constituyendo unidades territoriales en Gran Canaria, en Tenerife, también lo han hecho a nivel municipal en La Laguna, donde saben que tienen dos concejales, entre ellos la propia Carmen Peña y Alberto Rodríguez. Y bueno, están pidiendo, como les digo, la dimisión del ministro Ángel Víctor Torres.
Hablamos del caso Mascarillas o podríamos hablar de otros casos como del Tito Berni. Hay personas que están implicadas y que estuvieron implicadas en la gestión del gobierno del Pacto de las Flores y que creemos que estén imputadas o no por responsabilidad política de ser fuerzas que tendrían que haber estado vigilando que esas situaciones no ocurrieron y ahora alguien tiene que asumir la responsabilidad. Porque se cogió dinero de la lata del gofio, se robó a los canarios en una situación súper vulnerable, en una pandemia sanitaria en la que estábamos todas en casa. Bueno, es que no por no hablar de esta época que fue bastante difícil de atravesar para la sociedad canaria, y con el nivel de precariedad que hay en esta tierra, hubo una gente que se dedicó a robar recursos públicos. En el caso Mascarillas, esto para nosotras tiene que tener una responsabilidad política. Por eso la hemos pedido la dimisión de Ángel Víctor Torres, y nos parece mal que otras formaciones políticas no se hayan pronunciado con esta contundencia. Por ejemplo, Sumar. Por ejemplo, Sumar. Y en el caso de Canarias Podemos, que gobernaba en ese Pacto de las Flores, ¿creen que fue cómplice de esa gestión? Sí, por supuesto, gobernaban juntos. Ellos también son una fuerza política que debería haberse pronunciado con contundencia sobre esta situación. Ya vendrá, Canarias lo tiene claro, Ángel Víctor Torres tiene que dimitir, pero también debería haber responsabilidades de quienes gobernaban juntos. Referencia en respuesta a la pregunta que le hacíamos sobre el papel de Podemos, Óscar. Sí, es la primera fuerza, como pueden comprobar, que pide abiertamente, en este caso, la dimisión. Es verdad que no tiene representación en el Parlamento, tiene representación en este caso en el Ayuntamiento de La Laguna. Está concejal con Alberto Rodríguez, el que fue candidato, líder de la formación de este proyecto, y fue candidato a la presidencia del gobierno. Recuerden que Alberto Rodríguez fue diputado nacional por Santa Cruz de Tenerife por Podemos y secretario de organización, el número 2 de Pablo Iglesias en la organización morada. Pero desde luego yo entiendo que bueno, tengan el derecho de pedir la dimisión de Torres, pero para eso también políticamente se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento para dirimir responsabilidades políticas. Primero está, hay que dejarlo claro, el ámbito judicial, ¿no? Pero en el ámbito político, insisto, el objetivo, el fin de una comisión de investigación es, para una vez se celebre, bueno, pues tener los argumentos necesarios para pedir responsabilidades o no. En cualquier caso, se ha adelantado Proyecto Drago, respetable, pero entiendo que tienen que esperar, insisto, a esa comisión, de la que, por cierto, no forma parte Proyecto Drago, porque Proyecto Drago no tiene representación parlamentaria. Eso por un lado. En cuanto a Podemos, hay que decir que me perdone la concejal, pero es que también en el fondo hay un argumento importante. Es decir, es verdad. Estoy de acuerdo con que Podemos, en el caso Mascarilla, en el primer caso de Mascarilla, esa presunta estafa de 4 millones en Canarias, que ha salpicado a varios empresarios y que está salpicando al que fue director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, hubo un silencio absoluto de los socios. En ese gobierno de PSOE, de la Agrupación Socialista de La Gomera, de Nueva Canarias, Román Rodríguez, y de Podemos con Noemí Santana. Recuerdo, insisto, que en aquella época los socios, es decir, concretamente el socio Podemos, insisto, del Pacto de las Flores, mantuvo silencio. Entiendo además también que ahora el proyecto Drago señale directamente a Podemos, porque saben que hubo una división, una guerra interna muy dura entre ese proyecto que lidera Alberto Rodríguez y Podemos, porque saben ustedes que Alberto Rodríguez no encontró el respaldo de Podemos cuando tuvo aquel problema que lo obligó a marcharse del Congreso de los Diputados. Bueno, vamos a ver en qué queda, insisto, todas esas responsabilidades, tanto judiciales, lógicamente, como las políticas, que como tú bien has explicado, Óscar, yo creo que tienen que ir por dos caminos completamente distintos. Incluso recientemente hablábamos, yo creo que lo recordarás, con un diputado del Partido Socialista, con Marcos Vergás, que además es portavoz en el municipio de Teguise del PSOE, fue quien ganó las elecciones, y él mantenía una cuestión que nosotros hemos dicho aquí muchas veces, y es que no podemos quedarnos solo las responsabilidades por imputaciones, por condenas judiciales, porque después hay hechos que son políticamente recriminables y que no tienen por qué ser delito, ¿no? Claro, que no tienen por qué ser delito. O sea, no todo lo delito es lo que es delito es lo que tiene que forzar. Pero cuando hay una mala gestión, cuando no se hacen bien las cosas, con una cantidad importante de dinero y un asunto trascendental, como era, por ejemplo, la emergencia de la pandemia, eso sí que tiene también responsabilidades políticas. Y donde no se están haciendo bien las cosas, o al menos así lo consideran los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Canarias, en este caso del área de dependencia, es precisamente la gestión de una cuestión tan importante como es la situación de dependencia de muchas personas en Canarias. Saben que desde el comité de empresa, tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife, han pedido la dimisión de la actual directora general que maneja el área de dependencia en el Gobierno de Canarias, entre otras cosas por la falta de personal. Bueno, pues a la falta de personal, a la reorganización por culpa de esa falta de personal y a un aplicativo informático que ha fallado más de lo esperado,
Bueno, pues todo eso se ha juntado y ha provocado un caos en la dependencia. Lo contaban los compañeros de Canarias ahora. La reorganización del escaso personal y un nuevo aplicativo informático provocan un caos en dependencia en Canarias. Los datos de febrero se desploman precisamente por culpa de toda esta situación, aunque el Gobierno de Canarias ha asegurado que se subsanará de cara al próximo mes. Las plantillas piden el cese de la directora del área y advierten de una mayor carga de trabajo, estrés y bajas. Claro, si encima hay poco personal y hay un estrés y una carga de trabajo muy grande y se producen bajas, todavía menos personal, y al final esos datos y esa mejoría de la dependencia que estábamos viviendo y que acogíamos con alegría, por fin se están mejorando los datos de la dependencia, se pueden venir abajo por culpa de una mala gestión. Claro, y una situación que además la han trasladado, a mí me contaban que se le habían trasladado ya de antemano a la propia Candelaria Delgado, la consejera del área de Asuntos Sociales del Gobierno Autónomo. Decías además que pedían la dimisión los dos comités de empresas, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Concepción Ramírez, que es la directora general de Dependencia, hablan en este caso de la reorganización, la mala reorganización del personal y el nuevo aplicativo informático que bien durante mucho tiempo, hace muchos años, dio problemas en la época de Inés Roja, cuando se cambió además a la empresa, a una empresa, el aplicativo informático. Hablan de ese nuevo aplicativo informático, por lo menos hace ya algunas semanas, que no se estaba actualizando, y eso provocaba desajustes, insisto, en los expedientes, a la hora de sacar los expedientes de dependencia, que es un área muy sensible. Y por otro lado, en este caso hablaban también de que, bueno, acerca de una decisión, decían los sindicatos, que fue concretamente, yo lo contaba ya hace algunas semanas, de trasladar a personal, a profesionales a cargo de las PIAs a realizar valoraciones a domicilio sin experiencia, y que esto provocaba retrasos, insisto, en los expedientes. Eran quizás los principales argumentos que han expresado los propios trabajadores del área de dependencia para pedir la dimisión de Concepción Ramírez. En cualquier caso, creo que, bueno, tal y como contaba, es consciente Candelaria Delgado de esta situación. Hay una sobrecarga de trabajo y falta de personal, por tanto esto tiene que resolverse, porque la dependencia requiere progresivamente una mejoría, pero una velocidad tremenda, teniendo en cuenta los problemas de antaño graves que hemos tenido en la dependencia en Canarias. Bueno, la verdad es que es una situación delicada porque, insisto, se estaban consiguiendo avances, pero esos avances también pasan sobre todo por la parte humana, porque haya personal. Si hay personal, si hay más personal, habrá más gente tramitando todas esas solicitudes y los tiempos de espera, por tanto, serán más pequeños, las ayudas llegarán antes y morirá menos gente en la lista de espera de la dependencia. Para evitar es el gran drama, ¿no?, para evitar la sobrecarga, ¿no? Y ellos contaban, parece ser que hace algún tiempo la Consejería de Asuntos Sociales con Candelaria Delgado anunció la contratación de más personal, no sé cuánto. Ellos me contaban, los trabajadores, que bueno, que desconocían cuántas personas, cuántos nuevos profesionales habían contratado y cuáles eran realmente sus funciones. Creo que debe haber más información también, insisto, en el área para, bueno, entre todos tratar de sacar adelante esos expedientes que han podido retrasarse y que pudiesen estar bloqueados. Bueno, vamos a continuar porque ustedes saben que se está produciendo, seguramente lo habrán visto, lo habrán notado, un auge del uso de caravanas, de furgonetas con camping. Bueno, y esto al final tiene una explicación. Muchas veces se produce, entre otras cosas, porque es inasumible ya poder irse de vacaciones. Los precios de los vuelos están carísimos. El sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria, están pues, los hoteles a unos precios elevadísimos. Lo veíamos en la pasada Semana Santa, cuando las ofertas más bajas no bajaban de los 200 euros por noche. Eso es inasumible para muchos bolsillos. Otra cosa es que esta manera de entender el ocio, que es el utilizar las caravanas y muchos camping y también furgonetas, bueno, pues muchas veces se encuentra con gente que, como en todo, pues son bastante incívicas, y entonces, bueno, pues al final se generan problemas medioambientales graves y preocupantes. La verdad es que también esto tiene que ver mucho con la falta de sitios, de lugares para que estas personas que quieren ir con sus furgonetas y con sus caravanas, pues puedan disfrutar de esas posibilidades. En Tenerife prácticamente el número de camping es lógicamente insuficiente para toda la demanda que hay, y a los municipios les está costando regular esta situación. Bueno, al final se da lo que podemos decir que es una tormenta perfecta, y se vivió también esta pasada Semana Santa en muchos lugares de Canarias. En Tenerife, en concreto, el municipio de Arico ya desde hace bastante tiempo está siendo un foco de llamada para este tipo de personas que, insisto, acampan en sus caravanas o en sus furgonetas, y se ha producido de nuevo un auténtico caos este pasado fin de semana. Yo estoy seguro de que ustedes habrán visto las imágenes, y estamos viendo algunas de las fotografías en las que, bueno, pues prácticamente se ocupan grandes espacios por estas caravanas, por estas furgonetas, y claro, lo peor viene después cuando se producen, sobre todo cuando hay que gestionar eso que están viendo en imagen, los residuos, porque normalmente suele haber bastante gestión irresponsable y sobre todo incapacidad también por parte de la administración para dar una solución a este problema. Bueno, quien ha denunciado esto y ha puesto de nuevo, no es la primera vez que lo hace, pero ha puesto el dedo
dedo en la llaga de un problema que, como ellos dicen, afecta y mucho al municipio de Arico, pero no es el único municipio que lo está padeciendo, es el partido político Arico Somos Todos, cuyo concejal, uno de los dos concejales que tiene, José Luis Herbella, ya nos acompaña y damos la bienvenida a esta hora de la noche. José Luis, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches David, gracias también a ustedes por darnos voz en su antena y que todos puedan saber pues, la realidad de nuestro municipio. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en Semana Santa en Arico con estas caravanas, con estas furgonetas? ¿Por qué están ustedes tan preocupados? Bueno, estamos preocupados porque es una actividad que no está regulada. Entonces, cuando las actividades no se regulan adecuadamente y no hay espacios preparados para absorber esta avalancha y estas cuestiones del aumento en las caravanas y en las autocaravanas, pues se produce un descontrol. En el caso de Arico ya no ha sido un descontrol, sino ha sido un auténtico caos, porque ha sido una avalancha tremenda, no se recuerda un año anterior igual y claro, no estamos preparados, el ayuntamiento no está preparado con regulación, con normas, con servicios que puedan dar acogida a tanta demanda y además muy puntual en esta fecha de Semana Santa. Y claro, esa falta de regulación, ¿por qué se produce, José Luis? O sea, el ayuntamiento no ha tenido tiempo de poner en marcha o de regular a través de una ordenanza o de las herramientas que tenga esta situación de intentar ordenar, porque al final esto que ocurre en Arico ocurre en muchísimos municipios y el problema es que la gente se encuentra con que realmente no tienen espacios donde poder ir y sobre todo que no haya unas reglas que seguir y un orden, digamos, a la hora de mantener esta demanda, ¿no? Exacto. Nosotros ya veníamos advirtiendo de esta situación. Además tenemos una ventaja también que es la estacionalidad de estos problemas. Nosotros sabemos en Semana Santa que existen estos problemas, también sabemos los problemas que tenemos en agosto y nosotros ya advertíamos desde el año pasado, desde octubre, incluso llevamos una moción al pleno del mes de noviembre del año pasado advirtiéndole al ayuntamiento la necesidad de gestionar las ordenanzas municipales. Instábamos al grupo de gobierno. En Arico gobierna el Partido Socialista y el Partido Popular en coalición. Nosotros, Coalición Canaria y Arico Somos Todos, con 2 concejales, coalición con 3, estamos en la oposición. Nosotros de Arico Somos Todos le estábamos advirtiendo de que se hiciera una auditoría para ver las ordenanzas municipales que ya estaban probablemente desfasadas, fuera de normativa, ver aquellas de las que adolecía el municipio y necesitaba tenerlas, y después aprovechar esa auditoría para establecer entre todas las que hubiera que hacer o actualizar cuáles eran las más prioritarias. Desde luego, la ocupación de espacios públicos, las de vías, las de aceras para el tránsito normal de los vecinos o de los ciudadanos de aquel lugar, se hace indispensable. Nosotros creemos que el ayuntamiento ha llegado mal y tarde, como tal vez en muchos otros temas también municipales, pero en este muy puntual, y bueno, se ha producido una convivencia nula con unas situaciones de bloqueo de calles, de incluso ocupaciones de aceras, que bueno, que limitan después que los vecinos puedan convivir con estas situaciones puntuales. Decía la alcaldesa Olivia Delgado que ellos están trabajando del grupo de gobierno en una ordenanza municipal y que lo que no se les puede exigir a ellos es que quienes han gobernado durante 35 años y no han sacado una ordenanza, bueno, pues les exijan ahora que ellos lo hagan en tan solo 8 o 9 meses. ¿Usted qué opina de las declaraciones de la alcaldesa? Bueno, nosotros opinamos los vecinos porque al fin y al cabo no somos nosotros, somos los vecinos sobre todo en los núcleos de la costa, los que nos han hecho eco de esta situación. Ellos también tienen memoria y recuerdan que precisamente el Partido Socialista, cuando estaba en la oposición, reivindicaba este asunto de las caravanas y también la gente no entiende cómo ahora gobernando pues no se ha hecho nada, ¿no? Aquello que se le exigía al anterior grupo de gobierno, ahora que se gobierna, pues no han hecho la tarea. Creo que nosotros advertimos del tema de las ordenanzas, yo creo que con suficiente antelación. Avisábamos desde el año pasado, desde noviembre, hay que ponerse las pilas con las ordenanzas. Las ordenanzas son la herramienta útil que tiene el ayuntamiento para regular cualquier actividad. En este caso puntual nos ocupan el asunto de las caravanas, pero donde usted pone caravana puede poner usted cualquier otra situación, ocupación de la vía pública, actividades recreativas de ocio y tiempo libre, comerciales, horarios,
cualquier otra situación. Un ayuntamiento que no dispone de esas herramientas, es imposible que la convivencia se pueda producir en unos términos aceptables. En la cuestión concreta de las caravanas, si la policía local no tiene una ordenanza municipal que pueda aplicar, las medidas de corrección van a ser inútiles, las sancionadoras tampoco. Y ni siquiera quien nos visita va a tener una seguridad de qué es lo que tengo que hacer para estar dentro de la norma, qué es lo que tengo que hacer para estar de una forma correcta y poder convivir con el resto de los vecinos y ciudadanos. Nosotros entendemos que esa es la tarea que hay que hacer. Después hay otras cuestiones que nosotros, al ser estacional, nos podemos anticipar un poco a los problemas, evitar que llegar cuando ocurren, sino hacerlo con antelación. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los contenedores de residuos van a ser insuficientes, casi lo son para la población habitual de la zona de la costa. Usted imagínese que venga una avalancha de personas y de usuarios a lo que es el litoral de nuestro municipio. Pues ya sabemos que en eso tenemos que insistir, pero también tenemos que insistir en refuerzos de limpieza también de la zona. Ahí se generan muchos recursos, un uso excesivo de las zonas de baño y también de las zonas peatonales que también necesitan pues de un trabajo y de una programación con tiempo y en forma de los servicios de limpieza. Pues a todo esto se ha llegado mal y tarde. Y nosotros entendemos las quejas vecinales, entendemos esta situación insoportable que han vivido nuestros vecinos y ciudadanos, e incluso otros visitantes también de nuestro municipio que han intentado acceder por costumbre a las zonas que suelen frecuentar y se han tenido que dar la vuelta porque ha sido imposible. Hemos tenido calles completamente bloqueadas, hemos tenido aceras que no se han podido transitar. Nosotros también tenemos una población de una edad considerable, muchos de ellos también con movilidades reducidas, que han elegido la costa de nuestro municipio para pasar pues sus afecciones de salud. Bueno, se han visto limitadas su normal tránsito por aquellas zonas precisamente por la avalancha que hemos sufrido. Le pregunta a Óscar Martín. Sí, pero concejal, muy rápidamente, ¿realmente hubo un operativo de seguridad tal y como ha confirmado, ha avanzado la propia Olivia Delgado, la alcaldesa? Nosotros tampoco entendemos esto, porque ¿qué significa un dispositivo de seguridad? Si usted me dice de seguridad ciudadana o de seguridad vial, limitar los controles de policía a ver si están las ITV al tanto o si están los seguros obligatorios o cualquier otra cuestión de un vehículo, nosotros pensamos que esto es lo ordinario que se hace siempre. Desde luego, los controles al lado de los cruces de la autopista, pues mire, es que ahí no está el problema. El problema está en la convivencia con el resto de vecinos y precisamente está en la zona del litoral, que está abajo. Pero claro, si resulta que no dotamos a la policía local de una ordenanza en la que pueda, primero, advertirle al usuario, mire, usted está incumpliendo, vamos a darle un plazo para que regule su situación y bueno, y si usted no va a regular esa situación, va a tener que retirarse o nosotros lo vamos a sancionar. Pues yo creo que esto es de lo que se trata. Entonces, un dispositivo que nosotros hubiéramos aceptado es un refuerzo de la limpieza, es una colocación de más contenedores de residuos, es una presencia policial. Nosotros también, a raíz de esto, hemos pedido las actas, en el día de ayer, las actas de las juntas locales de seguridad que se hayan producido, a ver cómo se ha planteado todo esto. Nosotros entendemos que cuando la policía local de cualquier municipio de Tenerife o de Canarias es insuficiente, se pueden generar ámbitos de colaboración con otros cuerpos. Tenemos la Policía Canaria, el Cuerpo General de la Policía Canaria, que puede venir en auxilio de la policía local, además en unas fechas determinadas donde el incremento de usuarios de las zonas de playa y de la costa, en definitiva, de nuestro municipio, pues ese incremento hace que se tenga que producir un incremento también de un control de esa zona. Entonces, y si no, el resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero claro, por eso queremos también acceder a las actas de la Junta Local de Seguridad. Incluso estamos valorando el exigir la convocatoria de una Junta Local urgente para valorar el resultado de lo que ha habido, de las incidencias que se han producido a lo largo de estos días, conocer la información y sobre todo ver qué medidas se pueden hacer. Pero insistimos, un dispositivo de seguridad... Sí, decía que ha dicho en cualquier caso, señor Bella, la propia alcaldesa Olivia Delgado, que bueno, que esto no solamente hay que cernirlo, hay que fijarse lo que ha ocurrido en su municipio, que esto está ocurriendo, esta situación, estas estampas, el descontrol de este fenómeno en otros municipios de Tenerife, y de hecho se ha dirigido al gobierno insular, es decir, al Cabildo Insular de Tenerife, para que elabore una ordenanza integral
y ha calificado de inacción al propio Cabildo tinerfeño, porque, insisto, ella dice que esto no solamente ha ocurrido o puede ocurrir en su municipio, sino en el resto de localidades, de municipios de la isla de Tenerife. Sí, claro, pero es que nosotros a nivel municipal, bueno, mira, el Cabildo no le va a venir a colocar una señal de prohibido estacionar, ni le va a pintar una raya amarilla en una zona que debe ser peatonal, porque además hay gente mayor viviendo. Hay incluso un centro de día en la zona alta de Abades, por decirle uno de los núcleos, aunque realmente todos los núcleos se han visto afectados. Eso es una tarea que es municipal y que incluso el Partido Socialista, estando en la oposición, siempre se lo reivindicaba al grupo de gobierno anterior. Ahora parece que no es del ayuntamiento, sino es a nivel insular. Bueno, eso sería otra guerra y otra cuestión que tiene que resolver el Cabildo de Tenerife, pero es que nosotros en casa tenemos que hacer la tarea, como la han hecho otros municipios del sur. Nosotros probablemente estamos dando acogida a muchas caravanas que han abandonado otros municipios porque en otros municipios se han hecho la tarea, han hecho las ordenanzas municipales en tiempo y en forma, y además tienen una policía local y unos cuerpos de fuerzas de seguridad que la aplican. Entonces, pues claro, vienen a Arico, que no está regulado, y dirán, bueno, pues aquí nosotros tenemos cierta soltura que al final se convierten, porque siempre hay de todo en todos los sectores, varios desaprensivos que protagonizan comportamientos incívicos, que eso ya sí es verdad, que atentan contra la convivencia más normal y absoluta de cualquier ciudadano. Bueno, hay cosas que no se pueden controlar, otras que sí, y en cualquier caso lo que hace falta también es darle seguridad también a estas personas, que también, por supuesto, yo creo que es bueno fomentar este tipo de uso de nuestros espacios siempre que se haga de manera responsable y ordenada. En cualquier caso, José Luis, nosotros, por supuesto, vamos a escuchar a todas las partes, vamos a intentar hablar también con el propio ayuntamiento, con el Cabildo de Tenerife, porque esto al final es un problema que es verdad que afecta y mucho a Arico, pero también traslada lo que son las fronteras municipales de su municipio. En cualquier caso, muchas gracias por atendernos y vamos a seguir muy pendientes también, insisto, de esta situación. De verdad, muy buenas noches. Por supuesto, nosotros queremos recalcar que en tal caso nunca hemos dicho de prohibir, sino regular. Nosotros entendemos que Arico siempre ha sido un municipio solidario, aquí cabemos todos podemos disfrutar del medio ambiente, de nuestra fabulosa costa de nuestro municipio, y aquí todos somos bienvenidos, como siempre lo hemos hecho, pero siempre regulando las cosas y sobre todo fomentando una convivencia desde la educación y desde el respeto de todos. Aquí cabemos todos en Arico y desde luego cuestionar la solidaridad de este municipio jamás. Nosotros somos los primeros y además no tenemos ni que justificarlo, que hemos sido siempre solidarios con todo el mundo. Eso está claro, José Luis, de verdad. Muy buenas noches. Bueno, Óscar, poner orden. Sí. Que preocupe mucho, no solo en Tenerife, también en Gran Canaria, en islas como Lanzarote. En Fuerteventura, Lanzarote, ¿no? Sí. Además, llevan reclamando en Fuerteventura y Lanzarote, recuerdo, tuvieron problemas, han venido teniendo problemas. Es importante lo que dice el señor Herbella, en este caso hay que regularlo. Si no se trata de prohibir, pero hay que regularlo cuanto más mejor. Y yo estoy de acuerdo, y es cierto, hay algunos municipios que están cumpliendo. Me refiero a algunos municipios de esta comunidad autónoma que están cumpliendo, están dando facilidades y están creando espacios, en este caso, para que se practique esta actividad de la mejor manera posible. Y hay otros ayuntamientos que no cumplen, que le dan la espalda a la actividad y que, por tanto, ponen obstáculos a una actividad, un desarrollo de la actividad del caravanismo de manera, regulada y que no afecte al resto de la población y que haya una convivencia importante. Pero quiero decir una cosa, independientemente de lo que ha ocurrido. Es verdad que somos esta formación política, esta organización que lidera como concejal el señor Herbelles, ya en su momento, antes de Semana Santa, denunció también un episodio que había ocurrido en la costa del municipio de Arico, es decir, que lo llevan advirtiendo. Quiero decir que la mayoría, gran parte de las personas, de las familias que practican esta actividad, insisto, cumplen y son decentes y lo hacen de una manera ellos mismos regulada para no afectar, insisto, al resto. Tienen más conciencia medioambiental que los propios ayuntamientos. Tienen una conciencia medioambiental importante y además generan, según me cuentan ellos a mí, muchas de las personas que practican esta actividad, mucho movimiento económico local, mucho a los comercios de aquellos municipios de la restauración, donde van a utilizar sus espacios. Es verdad que siempre en cualquier actividad hay algunos que son pocos, que en este caso enturbian, insisto, el buen hacer de la actividad de este fenómeno del caravanismo en Canarias. Yo creo que en el litoral hay espacio para todo el mundo. Lo que no puede ser es que permitamos construir grandes infraestructuras hoteleras para que vengan turistas a ponerse una pulsera de todo incluido, con perdón, porque es una de las grandes ofertas que tenemos aquí en Canarias. Y la realidad es que después un ciudadano aquí no pueda disfrutar de ese litoral porque no tiene espacios donde
Porque yo creo que lo que quieren es tener esos espacios un y esa espacio regulación habilitado, de la que hablaba con José Luis. condiciones para que ellos puedan utilizar ese espacio y acampar de esta manera. Y además recuerdan, le trasladan a los alcaldes y a los concejales de los ayuntamientos cuando mantienen reuniones que ellos también forman parte, insisto, de ese impulso de la economía local de aquel municipio donde van a disfrutar de sus vacaciones. Bueno, nos vamos a publicidad unos minutos y a la vuelta vamos a estar muy pendientes de algunas cuestiones que han ocurrido, sobre todo en la isla de Fuerteventura y en otras cuestiones a nivel general autonómico, porque de verdad, insisto, el próximo 20 de abril ya hay 5 islas que han convocado manifestaciones y protestas, y esa gran manifestación está generando muchísimas reacciones, y nosotros vamos a estar desde Mírame Televisión muy pendientes de lo que ocurra el 20 de abril en Canarias. Todo eso será después de la publicidad. Bueno, continuamos en directo en Mírame Televisión, aquí en Canarias al Día, hablando de la actualidad y otra subvención más que se pierde en un municipio de Canarias. Esto está empezando a ser ya bastante preocupante, porque en diferentes programas les hemos contado cómo nos estamos encontrando con ayuntamientos que son incapaces de gestionar el dinero que les llega desde otras administraciones, dineros que normalmente se destinan para mejorar cuestiones importantes de la vida municipal, como puede ser, por ejemplo, la dinamización comercial. Y en ese sentido, o en ese ámbito, ha perdido una importante subvención el Ayuntamiento de Tuineje. Lo publicaba el Diario de Fuerteventura a raíz de una crítica que ha hecho el Partido Popular. El Ayuntamiento de Tuineje pierde otra subvención por desidia. No es la primera que pierde el Ayuntamiento de Tuineje, en este caso 15.000 euros del Cabildo de Fuerteventura destinados a la dinamización comercial del municipio. Quien lo ha denunciado es el Partido Popular, su portavoz es Esther Hernández, que además fue alcaldesa del municipio, así que conoce muy bien cómo es la gestión municipal del Ayuntamiento de Tuineje, y vamos a saludarla a esta hora de la noche. Esther, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Esther, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha provocado que el Ayuntamiento de Tuineje no haya podido gestionar esa subvención de 15.000 euros para la dinamización comercial? Bueno, yo creo que es una más, ya casi ha dejado ya de ser sorpresa después de estos 10 meses de desgobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje, porque empezaron la legislatura perdiendo la bandera azul, siguieron cerrando el catastro, siguieron perdiendo el convenio de empleo del Gobierno de Canarias, por cierto, el único ayuntamiento de toda Canarias que lo perdió. Posteriormente han perdido una subvención para la artesanía, y ahora, bueno, pues nos hemos enterado recientemente que han perdido esta para la actividad comercial. Y este es un palo duro también, porque desde luego este es un municipio que se nutre fundamentalmente del sector de servicios, del sector del comercio. Nuestro tejido comercial es importantísimo para nuestro municipio, toda vez que, como saben, no tenemos industria hotelera más allá de 2 hoteles, y no tenemos tampoco otro tipo de industria. Por tanto, tenemos que cuidar muchísimo, créanme, el sector servicios, y lo que demuestra desde luego este gobierno, una vez más, después de tantas oportunidades y servicios que se cierran en nuestro municipio, es la ineficacia y la inoperancia de, como digo, un desgobierno que tiene en este momento Tuineje. Yo le iba a insistir en eso, ¿no? En qué pasa, qué pasó para que no pudieran justificar esta subvención, porque además ustedes insisten en algo que es muy importante, y es que ni siquiera presentaron alegaciones ante la posibilidad, una vez que desde el Cabildo les dijeron que, bueno, abrieron ese expediente porque se iba a perder esa subvención. ¿A qué se debe esa desidia? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que yo creo que a los ciudadanos necesitan entender cómo se puede llegar a este punto de, pues, no aprovechar esos 15.000 euros para, en este caso, dinamizar el comercio local. Bueno, pues me explico. Ellos pidieron una subvención, como hacemos casi todos los ayuntamientos y como se hace normalmente anualmente, se pide la subvención al Cabildo. El Cabildo le otorga la subvención, lo que les dice es que la tienen que justificar como muy tarde en enero del 2024. Hacen una actividad que se supone va a ser, como digo, bueno, pues con ese dinero del Cabildo, pero lo cierto es que cuando se cumple el trámite para justificar, no justifican esa subvención, y por tanto el Cabildo les dice que tienen una serie de días para darles audiencia, para que aleguen, y no alegan porque no han podido
o no han sabido, eso ya no sé por qué, justificar esa subvención. Y mire, aquí quienes únicos están perdiendo, y desde luego quienes únicos estamos perdiendo, es el municipio de Tuineje, que vemos día tras día cómo se cierran comercios en el municipio, que vemos cómo desde luego se van las oportunidades, y tenemos un gobierno con una alcaldesa totalmente ausente, un gobierno que no está, un gobierno y sobre todo una alcaldesa que ni está ni se le espera, y como digo, es una alcaldesa totalmente ausente de los problemas reales de este municipio. Y desde luego, si importantes han sido todo este tipo de subvenciones que hasta ahora se han perdido en el camino, esta era muy importante, pues por lo que usted dice, porque un momento desde luego ha pasado la Navidad recientemente, donde pues no hubo ningún tipo de dinamización comercial porque alegaban que no tenían dinero y han perdido 15.000 euros, porque durante todos estos 10 meses que llevan hablando, dicen que van a gestionar, que no tienen dinero, pero que quieren gestionar a base del dinero de Cabildo y Gobierno de Canarias, y lo cierto es que pierden continuamente el dinero de Cabildo y Gobierno de Canarias. Yo creo que alguien tiene que asumir responsabilidad, se está pidiendo ya, es un clamor social la gente del municipio que pide responsabilidades, pero desde luego siempre dan la callada por respuesta. Yo creo que la alcaldesa ya tiene que dar la cara, la alcaldesa tiene que decir qué es lo que está pasando, y si ella no está, bueno, pues no sé si no quiere o no quiere estar al frente de Tuineje, creo que lo debe de decir, pero lo que no puede seguir haciendo es que este municipio, bueno, pues en 10 meses ha perdido todo lo que se había ganado en 4 años prácticamente. Una cuestión relacionada con esto antes de que le pregunte el compañero Óscar Martín, porque ustedes también están preguntando, se están interesando por ese festival Arena Negra que en principio parece que lo va a perder el municipio, va a ser el Cabildo quien lo gestione. ¿Qué ha pasado con el festival? Pues mire, eso también es histórico en Tuineje. Ya le puedo decir que todos los alcaldes, no solamente yo, sino todos los que me han precedido en el gobierno de Tuineje, todos estos, tanto Salvador Delgado como Sergio Lloret, que somos los que hemos organizado los distintos festivales de Arena Negra, y después posteriormente nosotros, bueno, hemos siempre reivindicado y luchado el gestionar nuestro propio festival, un festival que lleva un nombre, Arena Negra, que ni siquiera lo hemos puesto los políticos, ese nombre se lo ha puesto el pueblo, la participación de los vecinos y vecinas en un proceso participativo, le pusieron su nombre. Hemos defendido gestionarlo y organizarlo porque nadie conoce mejor la realidad de un municipio que el propio ayuntamiento, porque nadie va a tratar con más mimo, cariño y respeto a ese festival, y no lo vamos a dejar caer, que el propio ayuntamiento. Y por primera vez en la historia esta alcaldesa renuncia a organizarlo y le dice al Cabildo que lo organice el Cabildo. Nosotros presentamos una moción porque nos parecía un escándalo, y lo digo así, que el propio ayuntamiento renuncie, y además con el argumento de que tienen mucho trabajo en contratación. Fíjese usted, desde octubre hasta el día de hoy solo se han convocado 3 mesas de contratación. En 4 meses, 3 mesas, 4 meses y algo, 3 mesas de contratación. Fíjese usted la saturación que puede tener esa oficina. Lo que sí que queda claro, desde luego, es la incapacidad, las pocas ganas de trabajar, la desidia y el desinterés, y vamos a perder un festival que, ojalá me equivoque, pero a la larga puede caer, bueno, pues en el olvido para el propio Cabildo, llevárselo a otro lugar, o sobre todo, como digo, puede caer, bueno, pues en el olvido, y eso sí que es importante por el impacto económico que tiene ese festival, no solamente en Tuineje, sino en la isla de Fuerteventura. Óscar, sí, señor Hernández, a día de hoy se siguen produciendo cortes, incidencias en el suministro del agua que usted denunció en varias ocasiones en su municipio, en Tuineje, y en el resto de municipios de Fuerteventura, un problema además que llevan arrastrando incomprensiblemente durante muchos años. Sí, la verdad que sí, se siguen arrastrando los problemas de corte de agua. Es verdad que cuando más se sufren es en la etapa de verano, pero también lo hemos arrastrado en estos meses. Cierto es que el Cabildo lo que nos traslada es que están haciendo obras. Esperemos, porque ya tenemos el verano a la vuelta de la esquina, que no se vuelva a seguir viviendo, bueno, pues las escenas que hemos vivido estos veranos atrás, donde los vecinos y vecinas pasan hasta 20 días sin agua. Eso es inhumano, es inaceptable e intolerable.
Ya, usted gobernaba, era alcaldesa con el Partido Popular, ahora gobierna Coalición Canaria Partido Socialista, como en muchas instituciones de Fuerteventura. En el Cabildo Insular de Fuerteventura gobierna Coalición Canaria con el Partido Socialista. Déjeme que le plantee una curiosidad, una duda puramente política. Yo recuerdo en su momento, en este caso, que bueno, se estaba fraguando un pacto Coalición Canaria y su Partido Popular. El señor Fernando Enseñat era el máximo líder del Partido Popular en la isla de Fuerteventura, el que estaba dirigiendo esas operaciones políticas. Y yo recuerdo además también, cuando ya estaban cerrando el pacto, insisto, con Coalición Canaria, en el Cabildo Insular de Fuerteventura, recuerdo que Coalición Canaria rompió rápidamente, empezó a negociar con el Partido Socialista, y recuerdo además también que tanto Lola García como Mario Cabrera le acusó a usted por ser bastante exigente, en este caso, con esas negociaciones, y también a las deslealtades del propio Enseñat. Ahora no gobierna el Partido Popular en el Cabildo, tampoco en otras instituciones. ¿Se siente usted responsable del hecho de que se hayan roto esas negociaciones y no hayan podido mantener, insisto, en el poder en parte de las instituciones de Fuerteventura y sobre todo en la máxima institución de la isla? Para nada. Vamos, desde luego que no. Desde luego que nosotros ganamos en Tuineje las elecciones. Nosotros lo que pretendíamos, como cualquier partido político que se presente, sobre todo cuando te respalda la ciudadanía, sobre todo cuando la propia candidata a la alcaldía de Coalición Canaria dijo que dejaría gobernar la lista más votada, no solamente en número de concejales, sino en votos, y por tanto, desde luego, nosotros lo que pretendíamos era gobernar. Y ya luego, más allá de eso, con el tema de las relaciones, las negociaciones, yo no estaba en ninguna negociación. Y yo, bueno, pues todas las reuniones que mantuve las tuve siempre con mi partido, y por tanto no era una de las personas encargadas de llevar las negociaciones. ¿Por qué rompió Coalición Canaria? Pues habrá que preguntárselos a ellos. Yo creo que ellos no fueron claros en su momento, y eso es un tema que ellos pues explicarán o tendrán que explicar, o lo han explicado ya a su partido. Esther, una última cuestión, porque es un asunto que vamos a tratar a continuación. Hay un debate muy intenso sobre la bonificación al combustible que ha entrado en vigor ya en las Islas Verdes, pero que también desde Lanzarote y Fuerteventura se pide que se extienda a las islas no capitalinas orientales. ¿Cuál es su posición ante esta situación? Sí, estoy totalmente de acuerdo que se extienda, por supuesto que sí, a las islas no capitalinas como Fuerteventura y a Lanzarote, que se les incluya. Y si yo no me equivoco, y así me lo ha trasladado mi partido desde el gobierno de Canarias, están trabajando para incluir, por supuesto que sí, a Fuerteventura y a Lanzarote. Pues Esther, ha sido un placer poder hablar con usted de la actualidad, de varios asuntos de actualidad del municipio de Tuineje, y sobre todo, bueno, compartimos esa preocupación porque se pierdan las subvenciones, que al final, lógicamente, ese dinero, aunque venga, todo es dinero público, pero lógicamente de cara a los vecinos y vecinas de un municipio como Tuineje, preferirán que ese dinero se gaste en su municipio que no en otros municipios de la isla. En cualquier caso, de verdad, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Óscar, la verdad es que, bueno, un asunto delicado esto de perder subvenciones en el Ayuntamiento de Tuineje. Lo cierto es que en cualquier caso estamos hablando de un ayuntamiento importante, lógicamente, también para la isla de Fuerteventura, y que necesita, como todos los ayuntamientos, cuanto más dinero público, mejor, ¿no? Estamos hablando de una cuantía de 14.990 euros, en este caso del Cabildo de Fuerteventura, para la dinamización comercial. Y esto ha ocurrido también, así lo ha denunciado la oposición, el Partido Socialista, en 2 ocasiones en el Ayuntamiento de Arrecife, gobernado en este caso por el Partido Popular y Coalición Canaria. En cualquier caso, sobre lo que ha contado, lo que es lamentable, quiero expresar además también un posicionamiento, ¿no? Yo recuerdo que me contaba en su momento la propia Hernández, que era alcaldesa de Tuineje, que era bastante dura en este caso porque se quedaban los vecinos sin suministro del agua, en este caso por esos cortes históricos de hace muchos años que se siguen produciendo, incidencias en otros municipios, en otros núcleos poblacionales de Fuerteventura, y a día de hoy se siguen produciendo esas incidencias. Episodios que motivó que se creara una plataforma y que salieran a la calle los propios vecinos, que de hecho lo contamos, insisto, en su momento, cuando había también un vacío de poder en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Esto sigue ocurriendo, y yo esto además también le pido o aprovecho para decir a la propia Lola García, en este caso la presidenta del Cabildo de Coalición Canaria, que desde luego esto tiene que acelerarse, tiene que haber una agilidad para poner fin ya a estas incidencias. Es cierto que además también ella se presentó en este caso a la candidatura y tomó posesión como presidenta del Cabildo diciendo que era una prioridad. Entiendo que no hay otra prioridad en Fuerteventura, sino la de solventar ya de manera definitiva el grave y preocupante
incomprensible y escandaloso caso de los cortes de suministro del agua, y así lo he contemplado también en los presupuestos aprobados por la corporación. Por tanto, confío en que pronto se resuelva este problema que está afectando a gran parte de la población de la isla de Fuerteventura. En lo político, esa paradoja, ¿no?, de tener al Partido Popular enfrentado con Coalición Canaria y que la mayoría de las administraciones gobierne Coalición Canaria y PSOE, cuando en el gobierno autonómico tenemos a los populares gobernando con Coalición Canaria, ¿no? Así es, en este caso Coalición Canaria y Partido Popular, y allí desde luego ha sido la única isla en la que gobierna Coalición Canaria con el Partido Socialista, por esas discrepancias que yo le planteaba a la propia alcaldesa, exalcaldesa de Tuineje, insisto, que no llegaron a fraguar ese pacto que se había iniciado entre Coalición Canaria y el Partido Popular. No tuvo más remedio Coalición Canaria que, en este caso, bueno, pues pactar con el Partido Socialista y salvar además, fíjense cómo es la política, que no lo esperaba políticamente, a Blas Acosta. Sí, la verdad que sí. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Que es el vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura. Le preguntábamos a Esther Hernández, exalcaldesa de Tuineje y portavoz del Partido Popular, por ese debate que hay abierto en torno a la bonificación del combustible que ya ha entrado en vigor en las Islas Verdes. Recuerden que va a haber una bonificación de 20 céntimos al litro en todas las gasolineras de las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma. Bien, desde las islas no capitalinas orientales de Fuerteventura y Lanzarote se está pidiendo que se extienda esa medida. Lo ha pedido la propia Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Han escuchado a Esther Hernández del Partido Popular. Hay unanimidad en todos los grupos políticos ante esa necesidad, pero el gobierno de Canarias, mientras tanto, donde están Coalición Canaria y Partido Popular, bueno, pues ha dicho que va a seguir estudiando esta medida. Por ejemplo, Alfonso Cabello, el portavoz del gobierno, después de la última reunión del Consejo de Gobierno, lo explicaba así. Hablaba sobre la entrada en vigor de esta medida y también sobre la necesidad de seguir estudiando los precios en otras islas. Vamos a escuchar a Alfonso Cabello. Desde hoy se está aplicando ya la bonificación al combustible para las Islas Verdes, esos 20 céntimos para que los vecinos y vecinas de las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma puedan disfrutar desde hoy. Recordar que no tienen que hacer nada, sino ir con sus vehículos a repostar las diferentes gasolineras y se les aplica directamente en el ticket sobre el precio del combustible. Decirles que ha entrado con total normalidad el funcionamiento en el caso de la isla del Hierro y de La Gomera, y en La Palma ha habido alguna gasolinera que ha tenido algún problema y que se va a solucionar a lo largo de las próximas horas. Este era un compromiso que se había adquirido por parte de Fernando Clavijo y por parte de este gobierno en el discurso de investidura y que solo 9 meses después pues está encima de la mesa. Recordar que en paralelo también se creaba, cuando se adoptaba el acuerdo para esta medida, se adoptaba el crear un observatorio sobre los precios medios en la Comunidad Autónoma Canaria para seguir analizando qué efecto se va produciendo en cada una de las islas. No en vano, la voluntad de este gobierno es que ningún canario pague más que otro de media en ninguna estación de servicio, y el estar viviendo o trabajando en una isla que no sea de las capitalinas produzca un encarecimiento adicional al combustible. Empezamos con las Islas Verdes y se continuará analizando. Decir también que se está analizando los precios medios para evitar cualquier tipo de picaresca con respecto a que produzca un encarecimiento del combustible en alguna de las estaciones que ya se está aplicando y que, bueno, iremos ajustando cualquier desajuste a lo largo de los próximos días. Bueno, y mientras tanto el Partido Socialista, desde la oposición del Parlamento de Canarias, está apretando al actual gobierno para intentar conseguir que se extienda esa bonificación. Lo hacía en una rueda de prensa el propio portavoz de los socialistas en la Cámara Autonómica, Chano Franquis, acompañado, entre otras personas, por la expresidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo. Vamos a escuchar a Sebastián Franquis. Que lo que queremos es, bueno, pues significar lógicamente hoy en Lanzarote, ya lo hicimos hace algunos meses, principios de año en Fuerteventura, nuestra posición contraria a que no se extienda esta bonificación al conjunto de las islas, en este caso Lanzarote y a Fuerteventura. Esto es un asunto que aprobó el Gobierno el año pasado y que además en sede parlamentaria apoyamos esta iniciativa, por tanto de conceder una bonificación de 20 céntimos para bonificar el coste del combustible en las Islas Verdes. Apoyamos esa medida del Gobierno, nos parecía razonable, nos parecía que estaba acertada, pero en ese mismo momento le planteamos al Gobierno que lo lógico sería extender la misma medida a las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, que también tienen las mismas dificultades en el coste del combustible, ¿no? Exactamente la misma, con la diferencia 10 euros, 10 céntimos arriba, 10 céntimos abajo, por encima del coste de ese combustible en las islas capitalinas, ¿no? Le hemos insistido al Gobierno en esta línea. Y presentamos una proposición no de ley en el Parlamento de Canarias precisamente para
forzar al gobierno a que esa medida se extendiera antes que se entrara en vigor a Lanzarote y Fuerteventura. El gobierno ha mantenido su posición contraria a esta situación sin especificar por qué. Añaden o plantean una serie de estudios, que están encargando una serie de estudios para ver si esta medida también es aplicable a Lanzarote y a Fuerteventura. No hace falta hacer ningún estudio, hay que preguntarle a los ciudadanos de Fuerteventura y Lanzarote y que vean cuánto pagan de gasolina, con la diferencia respecto a las islas capitalinas de Gran Canaria y de Tenerife. Bueno, parece razonable en cualquier caso lo que está pidiendo no solo el Partido Socialista, sino prácticamente todas las administraciones de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, porque al final hay una realidad que está bien que se hagan estudios, pero la realidad es la de todos los ciudadanos que van cada día a la gasolinera y se encuentran con unos precios que están a la par de lo que ha ocurrido en islas donde la situación también era muy delicada, como La Palma, La Gomera o el Hierro. Así, en este caso Alfonso Cabillo, el portavoz del gobierno, lo que viene a decir que el gobierno, esa rueda de prensa de ayer, Consejo de Gobierno, va a vigilar que se cumpla esa bonificación al combustible para las Islas Verdes, que comience con normalidad. Es verdad que dijo que se había dado algún problema, en este caso en la isla de La Palma, pero que trataban, lo decía ayer, de solucionar en las últimas horas. Y en este caso, bueno, pues el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franqui, se desplazó en este caso a Lanzarote para denunciar el hecho de que se excluya a Lanzarote y Fuerteventura, acompañada de la que es además diputada nacional del PSOE por la provincia de Las Palmas y secretaria general de los socialistas en Lanzarote, que yo creo que además estratégicamente fue a apoyar el propio Franqui a la propia María Dolores Corujo, que fue presidenta del Cabildo de Lanzarote en su labor, insisto, como parlamentaria nacional. Bueno, vamos a ver qué recorrido tiene esto seguramente, no lo sabemos con certeza, pero tiene pinta de que finalmente se va a extender la medida también a otras islas. Bueno, nosotros les hablábamos antes de irnos de Semana Santa que se había celebrado el juicio contra Natalia Évora, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento Autonómico y ex consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura. Se sentó en el banquillo acusada por un delito de presunta prevaricación por la adjudicación del contrato de transporte a la isla de Lobos. Pues bien, ha sido absuelta, lo adelantaba el periódico Diario de Fuerteventura. El juzgado ha absuelto a la diputada Natalia Évora de la acusación de prevaricación. La sentencia reconoce que se contrató de forma verbal el transporte a Lobos superando el límite del contrato menor, pero considera que no está acreditada la conciencia y voluntad de la entonces consejera de Medio Ambiente de actuar al margen de la ley. Es decir, sí que hubo una ilegalidad, es decir, se formalizó un contrato verbal por encima del límite que para este tipo de contratos establece la ley, pero no hubo conciencia y voluntad, que ustedes saben que es lo que se ya conoce como el dolo que tiene que existir en todos los delitos para que pueda haber una condena. Pues no la ha habido en este caso con Natalia Évora y ha sido absuelta, insisto, la diputada de Coalición Canaria, Óscar. Sí, una resolución en este caso favorable para la propia Évora, como contamos en su momento que se estaba celebrando el juicio, que se había celebrado el juicio, estábamos atentos, insisto, a esa resolución. Era importante por la figura de la propia ex consejera del Cabildo de Fuerteventura, porque, insisto, decíamos ya en su momento también, es diputada regional de esta organización. Por tanto, esa es la resolución que conocíamos durante las últimas horas, resolución judicial favorable a la propia Évora. Bueno, vamos a hablar ahora del asunto que está generando muchísimo debate en muchos foros, en las redes sociales. La verdad es que las redes sociales, yo no sé lo que va a pasar el 20 de abril, pero si la gente con la misma intensidad con las que está escribiendo tweets y posts sobre lo que va a ocurrir el 20 de abril sale a la calle a protestar, seguramente va a ser, como dicen los organizadores, una manifestación histórica. Y de hecho está preocupando y mucho el posible resultado de esta manifestación porque desde algunos sectores, sobre todo colectivos empresariales y desde el propio gobierno de Canarias, se considera de que puede ser un germen de la turismofobia, sobre todo a raíz de algunas publicaciones en algunos rotativos internacionales donde ya se han hecho eco de la protesta. El propio presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado, insisto, su preocupación ante el posible aumento de la protesta social contra lo que considera nuestro motor económico, evidentemente lo es, que es el turismo. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo. Claro que nos preocupa, nos preocupa porque es nuestra principal fuente de riqueza y yo creo que quien viene a disfrutar, a pasar unos días y a dejar su dinero en Canarias, pues no tiene que ser ni increpado ni desde luego estar sujeto a insultos o como hemos podido ver en el pasado. Creo que hay que ser responsable en esta actuación. Creo que además el gobierno de Canarias actual está dando pasos importantes en materia de vivienda, no solo con el trabajo que se está haciendo de la ley de alquiler vacacional que lidera mi compañera Jessica, sino también con el decreto que recientemente ha sido convalidado en el Parlamento de Canarias de Vivienda en la consejería que lidera Pablo Rodríguez, y que desde luego podremos hablar, podremos
analizar y mejorar las cosas. Pero desde luego lo que no podemos es atacar nuestra principal fuente de empleo y de riqueza, porque sería una irresponsabilidad. Y en ese aspecto, nosotros desde el Gobierno de Canarias, lo que hoy hablaremos sobre este asunto también en el Consejo de Gobierno que tendremos a continuación, pero lo que tenemos es que poner sentido común y tranquilidad. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, también las principales patronales empresariales y turísticas han expresado su rechazo, y lo ha hecho también la Cámara de Comercio. Vemos este titular del periódico El Día. La Cámara de Comercio advierte de las graves consecuencias de la turismofobia para Canarias. Santiago CC ha rechazado la campaña de turismofobia orquestada por grupos minoritarios que tuvo lugar hace unos días, sorprendiendo a los turistas que llegaban al aeropuerto de Tenerife Sur. Recordarán esas imágenes de una serie de personas que protestaron con pancartas como las que están viendo, en las que pues se cuestionaba a los turistas que llegaban a las islas. En cualquier caso, estos son protestas puntuales que en principio no tienen nada que ver con la manifestación del 20 de abril, cuyo mensaje es muchísimo más profundo, y ahora vamos a escuchar algunas voces en ese sentido. Pero también se ha sumado, por cierto, Santiago CC, que también pertenece a a un foro que se ha creado recientemente. Hay varios foros, mira que hay foros en la isla de Tenerife, el Foro por el Progreso de Tenerife, un foro empresarial donde se encuentran, entre otras personas, pues el propio Santiago CC, presidente de la Cámara de Comercio, el expresidente José Fernando Cabreras, presidente de la patronal hotelera, algunos empresarios destacados de la isla de Tenerife, y también Carlos Alonso ha figurado en esa, forma parte de ese foro, el que fuera presidente del Cabildo de Tenerife, que por cierto hoy el Comité Ejecutivo Nacional de Coalición Canaria ha designado a Carlos Alonso, y aprovechamos para contarlo, como candidato de la formación nacionalista en esa coalición que con el Partido Nacionalista Vasco de cara a las elecciones europeas. Óscar, preocupación en el sector empresarial y político por la posible repercusión de la manifestación del 20 de abril. Sí, en este caso, insisten tanto la patronal hotelera, los empresarios, como en este caso, pues el propio gobierno autónomo, el propio Fernando Clavijo, presidente, y además también que se ha pronunciado hoy el consejero de Economía y presidente del gobierno autónomo, vicepresidente del gobierno autónomo, Manuel Domínguez, el efecto del daño que pudiese dar o pudiese darse, insisto, en cuanto a la imagen en el exterior, a la principal industria turística de Canarias, en este caso el principal motor económico de esta comunidad autónoma. Es decir, ellos ponen sobre la mesa pues el golpe que podría producir a la economía, al flujo económico en esta comunidad autónoma. Además, decía también, le mostraba la preocupación el propio Fernando Clavijo, si no me equivoco, durante las últimas horas decía que esa convocatoria, estos movimientos que se están produciendo han trascendido ya, estas protestas han llegado a Alemania y Reino Unido, en este caso, que son los principales mercados turísticos de esta comunidad autónoma. Es verdad también que por otro lado están teniendo eco otros mercados emisores, pero en cualquier caso habría que esperar a esa manifestación sin precedentes, en principio, que se va a producir en gran parte de las islas. Esto por un lado. Hay que decir también que es verdad que Canarias recibió, es un dato importante, recibió 1.400.000 turistas solamente en el mes de febrero, y en este caso, los colectivos que están promoviendo este movimiento, esta manifestación, alertan de que esos datos no se traducen en la mejora económica, repito, de esta comunidad autónoma, que no se traducen en la mejoría del empleo, repito, en Canarias, ¿no? Siempre hemos dicho, ¿no?, que Canarias recibe a un importante número de turistas, pero que luego, históricamente, las tasas de desempleo han estado por encima incluso de la media nacional. Es decir, este planteamiento lo hemos comentado siempre todos en Canarias. Yo creo que en este caso habría que ver los pros y los contras de este tipo de manifestaciones, masificación, limitar la entrada de turistas. Es verdad que algunas islas están saturadas, pero de qué manera se organice y de qué manera se establecen o se llevan a cabo aquellos mecanismos, aquellas fórmulas para, insisto, mantener un orden, una limitación turística y que no afecte, como dicen en este caso desde el gobierno autónomo y los empresarios, a lo que es o lo que supuestamente es el principal motor económico de esta comunidad autónoma. Yo, por ejemplo, hablaba esta tarde mantenía una conversación radiofónica con Óscar Noda, que es el alcalde de Yaiza. En este caso, Yaiza es uno de los principales municipios turísticos de la isla de Lanzarote, concretamente la zona de Playa Blanca, y me decía que en este caso, que hay que limitar, es decir, que no más, por ejemplo, en Lanzarote, ¿no?, o en referencia en Canarias, pero hay que seguir manteniendo ese destino de calidad, el turismo de calidad, que hay que reorganizar, que eso le corresponde, por ejemplo, a los entes de Canarias y a los entes públicos
insulares y municipales, es decir, tratar de reorganizar y de cambiar, transformar los servicios esenciales básicos. Por ejemplo, mejorar, me decía, en Lanzarote o en Yaiza, las carreteras, los servicios de transporte, regular, avanzar en la regulación del alquiler vacacional, y que eso, repito, decía el propio alcalde de Yaiza, le corresponde a los entes políticos, insulares y locales. Pero luego sí que mostraba cierta preocupación, ¿no? Que había que ser prudente con este tipo de manifestaciones porque pudiesen afectar, en este caso, también a la imagen turística. Y además también José María Mañaricúa, que es el presidente, ayer me lo contaba, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, me decía que, bueno, que en principio que apuntaba que el 84%, según esa encuesta del gobierno, el 84% de los canarios está a favor o está a favor de la industria turística, que había un 10% que no. Pero apelaba a la organización, insisto, para no perjudicar el principal motor económico de esta comunidad autónoma, que en principio es el turismo. ¿Qué te parece el nombramiento de Carlos Alonso? Haciendo un paréntesis, ahora seguiremos con la manifestación, pero aprovechando que forma parte de ese Foro del Progreso de Tenerife como candidato a las elecciones europeas. Bueno, me sorprende, ¿no? Porque yo entiendo además también que yo dije en su momento que ya era que Carlos Alonso se iba a retirar, o que ya se había retirado de la primera línea de la política, y así fue, así ha sido, porque además lo hemos contado. Sí que es verdad que ha sido siendo un activo importante, sigue como militante de Coalición Canaria en Tenerife, se le ve presente en los actos, se le ha visto presente en los actos de Coalición Canaria, se le vio presente en los actos de Coalición Canaria en los pasados comicios autonómicos, insulares y locales, pero sí que es verdad que dijimos que no se iba a presentar, o por lo menos él ya lo había dicho, lo había dado a entender, que no se iba a presentar a una lista electoral, en este caso con Coalición Canaria. Más sorprendido en este caso, haya aceptado en principio ser el candidato a las elecciones europeas por Coalición Canaria, que creo, como siempre, va con una alianza, si no me equivoco, con el PNV. Bueno, les decía yo que desde los propios colectivos organizadores de la manifestación del 20 de abril, que por cierto comenzó en Tenerife y ya se va a celebrar con seguridad en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y también en La Palma, de momento quienes no se han sumado son La Gomera y El Hierro a nivel organizativo, pero en estas 5 islas está prevista que haya protesta o manifestación ese día 20 de abril. Por ejemplo, hemos escuchado un interesante vídeo que queremos compartir con ustedes del biólogo y documentalista Felipe Rabina, donde se explica los motivos de esta manifestación y se explica también por qué no es turismofobia, sino una cuestión de necesidad para Canarias. Vamos a escuchar a Felipe Rabina. El sector turístico podría ser el principal beneficiado de la moratoria turística en Canarias. La moratoria sería la suspensión temporal de la construcción de nuevas camas turísticas. Y esto hay que dejarlo muy claro. Esto no es en contra del turismo, porque lo que ya existe se va a quedar ahí. Lo que se está pidiendo es que no se construya más. Desde hace años las islas se promocionan turísticamente como un destino de naturaleza, un destino único en el mundo. Y es verdad, lo que hay aquí no está en ninguna otra parte del planeta. Pero irónicamente es el propio turismo el que está deteriorando el producto que está vendiendo. En 2023 llegaron a Canarias 13.900.000 turistas, una cifra insostenible desde el punto de vista ambiental y social. Esto es negativo para los turistas, porque no se van a llevar la experiencia que les vendieron. Y para los residentes, porque ya no podemos disfrutar de los lugares más espectaculares de nuestras islas sin estar rodeados de turistas. Antes los turistas estaban solo en los hoteles, pero ahora las viviendas vacacionales están por todas partes, disparando los precios del alquiler y desplazando a la población local. La combinación de deterioro de las islas más malestar social va a ser muy negativa para el sector turístico a largo plazo. Una moratoria turística y vacacional permitiría frenar este crecimiento de manera temporal y así tener espacio para plantear nuevas formas de hacer las cosas. Beneficiaría a los espacios naturales y a la gente de Canarias, creando una mejor convivencia con el visitante que se llevaría una experiencia mucho mejor que la actual. Y el principal beneficiado de todo esto sería el sector turístico. Bueno, y en este contexto, desde el colectivo Canarias se agota, una plataforma creada también recientemente, hoy se daba una rueda de prensa para anunciar una huelga de hambre si el gobierno de Canarias no se sienta a dialogar y pone sobre la mesa soluciones para frenar los proyectos del Hotel de la Tejita y del proyecto turístico de Cuna del Alma. Escuchamos a los organizadores y representantes, en este caso, de Canarias se agota. Necesitamos como muestra de voluntad política la detención definitiva de las obras de la Tejita y el puertito de Adén. Si no cumplen con su responsabilidad, comenzaremos una huelga de hambre indefinida. Sabemos que pondríamos nuestras vidas inmediatas en riesgo y lo haríamos conscientes de ello, porque decimos basta, porque ustedes están poniendo en riesgo nuestro presente y nuestro futuro y el de las nuevas generaciones.
la responsabilidad de lo que pudiera pasar en última instancia sería del mismo gobierno que nos abocó a tomar esta medida desesperada. No nos subestimen, porque somos muchas personas, somos toda Canarias, todo un movimiento. Sin nuestro trabajo, sin nuestros votos, ustedes no son nada ni nadie, y ustedes no son nada ni nadie para hacer lo que están haciendo con Canarias. Somos las que hacemos que todo esto funcione y decimos basta, no en nuestro nombre. Por eso vamos a poner nuestros cuerpos por nuestra tierra. Ay. Bueno, pues esa es la realidad. La crispación social es evidente. Veremos cómo se manifiesta en la manifestación del 20 de abril. Veremos qué recorrido tiene esta huelga de hambre que, insisto, hoy ha anunciado Canarias agota, y si hay o provoca una reacción del gobierno autonómico. Sí, porque está unido en este caso ese anuncio de huelga de hambre hoy que lo han hecho, esa rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife, insisto, para la paralización del proyecto turístico, ese macroproyecto, así lo definen urbanístico, en el portito de Adés, en el sur de Tenerife, y luego el famoso Hotel La Tejita, que insisto, ellos pues lo ligan a esa manifestación porque consideran que es un atentado contra el territorio sensible, en este caso en la isla de Tenerife. En cualquier caso, creo que es importante esa convocatoria el 20 de abril, hay que seguirle los pasos, se están produciendo muchos posicionamientos desde el ámbito político como empresarial, y por tanto esos colectivos que llevan tiempo. Ya se celebró recientemente una manifestación en Santa Cruz de Tenerife contra lo que consideran esa masificación del turismo, y por tanto que pues podía afectar al territorio sensible de esta comunidad autónoma. Creo que va a ser un debate muy intenso, y es verdad que hay algunas voces que abogan por hacer un debate en profundidad, pero por distintas realidades de cada isla. En cualquier caso, tal y como contamos, 20 de abril, esa manifestación en gran parte de las islas. Y ojo con utilizar políticamente todos estos movimientos sociales, ¿no? Porque después hay gente que suele pasar, que se quiere apuntar el tanto cuando se producen estos movimientos sociales, que, insisto, esta protesta nace desde la organización de la sociedad civil a través de diferentes plataformas y asociaciones, y después uno ve cosas. Hoy hemos visto, por ejemplo, a Noemí Santana, diputada de Podemos, presentar una iniciativa en el Congreso para pedirle al Ministerio que paralice el proyecto del Hotel de La Tejita. Claro, el proyecto del Hotel de La Tejita se reactivó ya hace semanas. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este contexto? Y además... hay que tener cuidado con este tipo de comportamientos. Insisto, esto es una protesta de la ciudadanía, que no se intente sacar rédito político, que está bien que Noemí Santana haga esto. Que apoyen en la calle, pero que salgan a la calle también, además. Y estas medidas en paralelo, es decir, vamos a aprovechar este tirón para ahora tener visibilidad pidiendo cosas que Podemos ha sido muy coherente con estos asuntos a lo largo del tiempo, pero también es verdad que a lo mejor esa iniciativa se tenía que haber pedido hace tiempo y no ahora, en medio de este caldo de cultivo. Yo quiero reconocer además también que Alberto Rodríguez, estando en Podemos, se le veía además también en la calle con los colectivos, en las manifestaciones, y era uno quizás de los pocos políticos tinerfeños que en este caso respaldaba a los colectivos sociales y a los colectivos ecologistas, porque además también hay algunos que se aprovechan. No es el caso de Alberto Rodríguez, porque en este caso creo que su estilo además también lo ha demostrado durante mucho tiempo. Él estaba en una manifestación antes de ser político. Claro, por eso le iba a decir, su seña de identidad antes de siempre era pues estar en la calle reivindicando, como activista además también que fue. Pero es verdad que hay políticos, en este caso hay algunas fuerzas políticas que aprovechan la calle, el tirón de la calle, las organizaciones, los colectivos, la fuerza que tiene además también, insisto, la ciudadanía en la calle para sacar rédito político. Eso ha ocurrido además en Canarias. Por cierto, quiero recordarle a la señora Santana, Noemí Santana, que en el momento álgido, en uno de los momentos también álgidos, insisto, del proyecto del Hotel de La Tejita en el Médano, Granadilla de Abona, estaba en manos de Balbuena, que era el consejero de Transición Ecológica del gobierno, y que ella formaba parte de los consejos de gobierno. Ella estaba en ese gobierno, como contaba yo al comienzo, el Pacto de las Flores, no sé si se olvida la propia Noemí Santana. Bueno, la verdad que un asunto que vamos a seguir de cerca, porque además se siguen produciendo, Óscar, yo creo que hay muchísimos ejemplos que pueden justificar esa manifestación del 20 de abril. Una manifestación, lo explicaba muy bien Felipe Rabina, que va más allá de una crítica al turismo. De hecho, yo creo que es minoritario los que consideran que no tiene que haber turismo en Canarias, o que realizan protestas como la que tuvo lugar en el aeropuerto del sur, en el Reina Sofía, y son más los que consideran que hay motivos de verdad, de sobra, para por lo menos parar, pensar y reflexionar sobre nuestro modelo turístico. Y hay que decir, además, que yo recuerdo, se lo
lo recordaba el propio Óscar Noda, el alcalde de Yaiza, esta misma tarde, porque en su momento María Dolores Corujo, que la acaban de escuchar recientemente sobre esa bonificación del combustible, en su momento, como presidenta del Cabildo de Lanzarote, planteó esa posibilidad, de decir, limitar, poner límite a una saturación que se viene produciendo, decía ella, no lo digo yo, en la isla de Lanzarote, sobre todo en el mercado británico, y desde luego se creó una polémica tremenda. Habría que ver a partir de ahora qué dicen en este caso, bueno, desde el Partido Socialista de la isla de Lanzarote. Allí no gobierna el PSOE, gobierna Coalición Canaria con el Partido Popular. Bueno, y les decía que se siguen produciendo pues algunos comportamientos que atentan contra nuestro territorio, que es verdad que son aislados, que no son la mayoría, pero que sí que nos obligan a reflexionar sobre la necesidad de ponerle coto a algunas actuaciones y sobre todo una mayor vigilancia también sobre cómo se ocupa nuestro territorio. Hemos visto esta Semana Santa imágenes tremendas, ¿no? De, por ejemplo, una reserva de la biosfera como es Anaga completamente saturada de coches. Veíamos lo que ocurría en Arico. Estamos, insisto, viendo cada 2 por 3 imágenes que nos llevan a preocuparnos. Ocurría también en Lanzarote, este vídeo que vamos a ver a continuación, en el Volcán del Cuervo, donde un turista también se saltaba la prohibición y salía corriendo por toda la ladera de este volcán. Vamos a ver este vídeo porque, insisto, que al final estas cosas también tienen que hacernos reflexionar. Guay. Bueno, pues ya lo han visto. Al final, este tipo de cuestiones, que daño han hecho las redes sociales con estas cosas. Bueno, antes de de despedirnos ya en el programa, un asunto que hemos tratado aquí en otras ocasiones, y es la gestión de la Radio Televisión Canaria, sobre todo con la decisión que ha generado bastante también debate en torno a prescindir del director, después de 9 años, de la Radio Canaria, la Radio Pública de Canarias, y también de la directora Miguel Guedes y de la directora Malole Aguilar de los informativos de la Televisión Pública de Canarias. Bueno, esa decisión ha generado polémica, ha generado también preguntas parlamentarias. En este caso, Nira Fierro, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, lo llevaba a la Comisión de Control de la Radio Televisión Canaria este lunes, y María Méndez, la administradora general del ente público, respondía así sobre las causas que han llevado a tomar esta decisión. El futuro de nuestra radio pública no puede, y me gustaría reiterar esto, no puede ser continuista. Debe transformarse para seguir siendo un servicio público útil a la sociedad canaria en su conjunto. Y yo, en mi opinión, proceder a un cambio en la dirección tras un periodo de 9 años es una decisión coherente con esta necesaria transformación y con la nueva hoja de ruta de los medios públicos canarios, en cuya definición ya estamos trabajando. Una nueva hoja de ruta estratégica que determinará nuevos retos y proyectos para la persona que asuma esta dirección. Retos y proyectos distintos de lo que hasta ahora han formado parte de las funciones de esta posición y que quedarán incorporadas a las bases, como no puede ser de otra manera, de la próxima convocatoria pública para su selección, cuya aprobación se está avanzando. Entre ellas, la necesidad de coordinar los procesos de gestión de cambio derivados de la implantación de los nuevos sistemas y procesos que se determinen en el contexto de esa nueva estrategia para la radio pública. Por tanto, y en el ámbito de mi responsabilidad, consideré que la decisión, que responde a una motivación, y quiero insistir en ello, de ámbito estratégico y no personal, debía tomarse con prontitud, de manera que pueda garantizarse la incorporación de la nueva dirección desde el comienzo de ese proyecto de transformación al que he venido haciendo referencia. Me referiré ahora a la extinción del contrato que afecta a la dirección de informativos de la televisión pública, aunque pienso que gran parte de la motivación razonada en el caso anterior es también aplicable aquí. Sin embargo, reconozco que también existen ciertas diferencias. Por un lado, la continuidad de la posición ha sido mucho más corta, en este caso desde 2020. Recordarán ustedes que su proceso selectivo fue motivo de discusión en esta misma comisión. Bueno, fue muy intensa esa Comisión de Control de Radio Televisión Canaria, sobre todo en este punto también, muy dura. Nira Fierro, después también una intervención importante que pareció bastante intensa del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, un rifirrafe también con Nira Fierro, José Manuel Bermúdez. Bueno, los motivos son esos, al final yo creo que queda claro, una decisión política básicamente. Sí, en este caso habla de una motivación de ámbito estratégico, una nueva hoja de ruta. Entiendo que es con la llegada a la nueva etapa de la nueva responsable del ente público Radio Televisión Canaria, María Méndez. Yo en cualquier caso lo único que puedo decir, desearle las mayores de las suertes a los nuevos responsables, la persona que vaya a hacerse cargo nada más y nada menos
que de la responsabilidad de dirigir los servicios informativos de la Televisión Canaria y la persona que vaya, en este caso, a dirigir, bueno, pues la Radio Canaria. La suerte de esas dos personas, la suerte de todo el equipo, de toda la plantilla, de todos los trabajadores de la Radiotelevisión Pública Canaria y, sobre todo, de los espectadores, por tanto, de todos los canarios. Bueno, los dos nombramientos se tienen que hacer por concursos, esperemos que sean concursos transparentes, limpios, donde no haya trampas y que al final, bueno, pues que sean nombramientos justos y que ayuden también a una cuestión tan necesaria como son nuestros medios de comunicación públicos. Óscar Martín, muy buenas noches. Gracias, David, muy buenas noches a todos. Ha sido un programa intenso, seguiremos muy pendientes de todos estos asuntos de actualidad que hemos tratado hoy, porque algunos van a tener mucha continuidad, sobre todo lo que va a ocurrir el próximo 20 de abril, insisto, en 5 islas del archipiélago, donde está convocada esa gran manifestación que los organizadores consideran que va a ser histórica. Ahí está viendo el cartel, el 20 de abril, Santa Cruz de Tenerife fue el primer lugar, pero ya Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y La Palma se han sumado a esta protesta. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con la programación habitual de Mírame Televisión y volvemos con más entrevistas y más análisis de la actualidad el próximo jueves.